Estás muteado. Ok, correcto. Yo defiendo la postura que solo escritura es solo escritura, no es escritura más algo más. Edgar Pacheco defendería que solo escritura es solo escritura más otras fuentes. Venga, estamos listos. Entonces lo leo tal cual como está escrito ahí el título, ¿cierto? Tal cual. Bueno, y bueno, termina, ¿cierto? Si alguien... Bueno, las preguntas son... Me si hay un sí o no. comprometo públicamente a compartirle el video del debate a Edgar, subirlo a YouTube para que él también para que lo pueda publicar, que él lo pueda cortar, editar, hacer lo que quiera, no hay ningún problema. Él tiene total y plena libertad. Igual que Eddie, también si lo quiere publicar en sus redes sociales, en donde quiera, también hay libertad. Y cualquiera que quiera grabar esto puede hacer lo que se le antoje con este debate contenido. Y lo último era que, bueno, si hay una respuesta con sí o no, se responde el sí o el no y después se argumenta. Y después tenemos un cierre de un debate de 5 minutos cada uno y una obviamente que se va a concluir el tema expuesto y 1 minuto de despedida. ¿Está bien? ¿Están conformes con eso? Ya. Bárbaro. Es importante que le repita el tema de la estructura de preguntas, porque las preguntas, que la entienda bien para que cuando lleguemos al bloque de preguntas, repítesela. Bueno, son tres preguntas cada uno, 1 minuto, bueno, para preguntar, 2 minutos para responder, 2 minutos para refutar, y el que respondió defiende su respuesta en 1 minuto, ¿verdad? Entonces sería una contrarrespuesta, ¿verdad? Correcto. Para evitar contras falaces, ¿no? Entonces cada uno tiene la posibilidad de defenderse. Ya, entonces sería, bueno, 2 minutos para preguntar, o sea, 1 minuto para preguntar, 2 minutos para responder, 2 minutos para refutar y 1 minuto para contrarrefutar. Eso sería, para tenerla más clara. Voy a buscar el cargador de mi celu. No sé por qué se cae Edgar en el punto. No sé por qué te caes. No, la verdad es que no sé por qué se me cae. Espero que no esté pasando eso, pero no, ya estamos aquí. Ok, mira, si por casualidad sale de TikTok y aprietas otra aplicación, en algunos teléfonos, si tienes Motorola, te va a tirar abajo el live. Okay, Así que okay. la idea, si tienes, eso pasa solo en Motorola. Estaba silenciando WhatsApp, yo creo por eso pasó, ¿no? Claro, sí. No, la idea, mira, si tienes Motorola, creo que tienes un Motorola por casualidad. iPhone. iPhone, ok. En algunos teléfonos, si te sale de la aplicación, te tira. Entonces la idea es que no toques eso, porque no te salga en la aplicación, si no te va a tirar. No pasa en todos los teléfonos, en algunos sí pasa. Venga. Listo. ¿Estamos listos? Yo estoy listo. ¿Tú estás listo, Edgar? Estamos listos, dale, porque tengo poca pila y no quiero quedarme sin pila a mitad del debate. Venga. Ya, estamos listos. Entonces vamos a iniciar. ¿Ustedes me dicen? ¿Están listos? Estamos ready. Sí. Bueno, otra cosa, Edgar, mira, en tu pantalla, en la parte inferior derecha, salen 3 puntitos, púlsalo ahí. Mi pantalla. Los 3 puntitos arriba de la cruz, de la X. En la parte derecha hay 3 puntitos, 1, 2, 3 puntitos juntos. Inferior derecha. Donde dice mejorar, más, arriba de más, hay 3 puntitos. Mejorar. Ahí esos 3 puntos. Más, ahí los 3 puntitos. Ahí hay uno que sale para que silencie el micrófono. Cuando el otro esté hablando, tú silencias el micrófono. Activa esa opción de silenciar. Sí, cuando quieras. Deja el micrófono. Claro, siléncialo, déjalo silenciado y ahí te va a salir abajo el ya activado. Excelente. Ahora solamente tienes que apretar el botoncito verde y activa y desactiva el micrófono. Eso sería todo. Bueno, entonces iniciamos para no quitar más tiempo. Dale. Edgar empieza. Voy a presentar el título, que se presente 1 minuto cada uno y bueno, y empezamos con el tema de la exposición. Bueno,
Bueno, ¿cómo están a todos los que están aquí presentes en el live? Bueno, aquí tenemos un debate que se organizó ahí entre Rodrigo Holguín, Teología Avanzada, y obviamente Edgar Pacheco, ¿cierto? De eh, eh, Alianza Evangélica. El tema, ¿cierto? Que se propuso, lo voy a leer para que ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? ¿Es sola escritura? ¿Es sola escritura o es escritura más otra fuente? Lo voy a repetir de nuevo. ¿Sola escritura es sola escritura o es escritura más otra fuente? Bueno, el formato va a ser una presentación de 1 minuto cada uno, ¿cierto? 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación y después partiríamos, ¿cierto? Con las 3 preguntas cada uno, de 1 minuto cada uno, 2 minutos para preguntar, 2 minutos para refutar y 1 minuto de contrarrefutación. Y estaríamos terminando con una conclusión de 5 minutos cada uno y una despedida de 1 minuto, obviamente, donde no se tocará ningún punto del debate. Y bueno, si tienen preguntas sí o no, que son preguntas cerradas, obviamente se tiene que responder el sí o el no y obviamente argumentar. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ¿quién empieza? Disculpa, Rodrigo. Bueno, entonces vamos a darle paso, ¿cierto? A Edgar Pacheco con 1 minuto de presentación. Muy bien, muchas gracias por la interacción y también gracias por la moderación, Eddie. En esta ocasión voy a defender el tema de sola escritura, que es la postura clásica que se defendió en la Reforma Protestante y como está acuñada por la mayoría de los eruditos y académicos el día de hoy del protestantismo, como son Kay Madison, Alistair McGrath y muchos otros como Michael Beard, R.C. Sproul y muchos otros que voy a citar en el día de hoy. Así que bueno, mi contraparte va a defender la postura que yo conozco como soloísmo bíblico, es decir, una distorsión del principio de sola escritura. Así que espero que esta interacción les ayude a comprender mucho mejor el principio de sola escritura con sus adherentes y también con sus disquisiciones. Eso es todo por mi parte. Soy Edgar Pacheco, creo que algunos me conocen y bueno, un gusto y un honor estar por acá. Muchas gracias, Edgar. Recordad que Edgar está aquí hace poco en TikTok, entonces cualquier cosa que se caiga a la pantalla y cosas es porque obviamente está relacionándose con este formato. Ahora pasamos con 1 minuto de presentación de Rodrigo, por favor. Bien, mi nombre es Rodrigo Holguín, soy maestro de las Escrituras, pertenezco a la Iglesia de Asambleas de Dios, soy maestro y evangelista y mi tesis es demostrar cómo se originó el concepto de sola escritura. Cuál fue la idea original de los reformadores y con qué intención lo hicieron y qué cosas ellos nunca aprobaron y afirmaron. Y va a demostrar que esta idea de que solo escritura es escritura algo más es una idea bastante moderna, es una idea que tuvo necesidad de progresividad por causa de la institucionalidad de la iglesia. Pero eso no fue causa de la reforma y eso lo vamos a encontrar en las escrituras. Lo que tendrá que mi oponente demostrar en este día es si lo que él define que escritura es escritura más algo más, si se encuentra eso en el texto bíblico. Es más, probablemente el día de hoy me vea casi con argumentos que hemos debatido bastante con los católicos. Pero en fin, veamos cómo se da este debate. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, vamos a recordar el tema para empezar los 15 minutos de exposición de Edgar. ¿Sola escritura es sola escritura o es escritura más otra fuente? Entonces partiremos con los 15 minutos de exposición de Edgar. ¿Está listo? Listo. Bueno, le voy a avisar cuando le queden 2 minutos al finalizar, ¿verdad? Para que cierre su tema. Empezamos con sus 15 minutos desde ahora ya. Venga. Bueno, en esta ocasión, como ustedes acaban de dar cuenta, voy a defender el tema de sola escritura como es adoptado por la mayoría de los protestantes y iglesias reformadas alrededor del mundo y como fue estipulado justamente después de la Reforma Protestante como metodología de nuestro quehacer teológico. Cuando hablamos de sola escritura, puntualicemos aquí, es fundamental entender que es un significado técnico. No se encuentra tal como se expresa en la escritura. Sola escritura, la frase no está en la Biblia, ¿no? Es un tecnicismo. Entonces no nos podemos arrogar la idea de atribuirle según nuestros prejuicios o agencias personales el significado que nosotros querramos, ¿no? La frase sola escritura establece en primera instancia que en el proceso de interpretación teológica la Biblia es el único tribunal infalible de apelación, punto. Eso es lo que significa sola escritura, nada más, nada menos. Si alguien intenta encontrar significados ocultos o redefinir los términos para que sola implique otra cosa y para que escritura implique otra cosa, solo demuestra una profunda ignorancia en cuanto al término técnico, ¿sí? Ahora bien, hay quienes en su desconocimiento afirman que sola escritura significa que la Biblia está sola, es decir, toman literal la palabra sola, sin posibilidad de interacción con otras fuentes de conocimiento o tradición. Y aquí surge una pregunta metodológica y epistémica que le voy a hacer en esta primera ponencia a Rodrigo. ¿Sola en cuanto a qué?
sola en relación al individuo, sola en cuanto a la interpretación, sola en términos de autoridad. Como ustedes se dan cuenta, el debate es de base epistémica, es de base metodológica. Sin una aclaración adecuada, esta afirmación obviamente va a demostrar que no son más que maniobras confusas que buscan desvirtuar un concepto que ya es claro, ¿no? Sola Escritura es el último tribunal de apelación infalible y en nuestro quehacer teológico es la última regla infalible para nosotros hacer teología. Por ello vamos a empezar con las bases y vamos a refutar los errores asociados de lo que va a defender el señor Rodrigo, que es el soloísmo bíblico, que es una distorsión, como dice el señor Alistair McGrath, del principio sola Escritura, como fue entendido por los reformadores. Y vamos a hacerlo mediante 5 principios metodológicos y epistémicos. Primero, punto número 1. La postura que va a defender el señor Rodrigo es un desconocimiento del contexto histórico y teológico de las solas. No solamente de esta, muy probablemente él va a ser un tanto sesgado en cuanto a cómo trata sola Escritura, pero no lo va a hacer en cuanto a cómo trata las otras solas. Les explico. Las solas nacen como respuestas al abuso de la autoridad y a la distorsión del evangelio. Por ejemplo, sola fide. ¿Creerá acaso el señor Rodrigo que sola fide niega las obras? ¿Ah? ¿O que las obras son el fruto necesario de una fe viva? Pues no. Él va a estar de acuerdo en que sola fide no significa que sola fide niegue las obras. Va a tener que conceptualizar y afirmar que en efecto sola fide no se opone a las obras y que por lo tanto la palabra sola no debe interpretarse sola, literalmente, ¿verdad? En ese punto él va a estar de acuerdo conmigo, a menos que sea antinomiano. Y si es antinomiano, pues ha caído literalmente en la herejía. Así que como ustedes se pueden dar cuenta, sola Escritura tampoco pretende crear una anarquía teológica, es decir, son principios rectores, no son simplismos reduccionistas. Punto número 2. En esta postura que va a asumir hoy soloísta bíblico el señor Rodrigo va a mostrar una ignorancia sobre la intersubjetividad de la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros analizamos la hermenéutica siempre vamos a entender que en la intersubjetividad siempre está el individuo de por medio de la interpretación de los textos. El argumento de que la Biblia se interpreta sola es absurdo y ajeno a la reforma. Es decir, hay una conceptualización que es necesario precisar y que muy probablemente cuando lo toque voy a tener que refutarlo. Lutero y Calvino jamás negaron la necesidad de traductores. De hecho, nosotros mismos fungimos como traductores en el proceso de intersubjetividad, ¿sí? Maestros, confesiones, iglesias, autoridades, pastores, etcétera, etcétera. La sola Escritura subordina todas esas autoridades a la Escritura como norma final, normans non normata, es decir, la norma que no es normada. No las elimina, vuelvo y repito, no las elimina, es decir, la palabra sola no significa literal sola. Ya expliqué el concepto de que sola Escritura tiene que ser conceptualizado como que la Biblia es la última regla de apelación infalible. No quiere decir que se puede tomar sola literalmente, porque si así lo hacemos tendríamos que tomar todas las olas en el mismo sentido, y entonces tendríamos que decir que sola fide anula las buenas obras, tendríamos que decir que solus Christus anula el papel del Padre y anula el papel del Espíritu Santo, tendremos que decir que soli Deo gloria anula también la justificación final y la glorificación de los creyentes, tendríamos que decir que sola Escritura está sola sin ninguna autoridad adyacente a ella, lo cual sería ridículo y es obviamente ignorancia en cuanto a la conceptualización que se da desde la academia al concepto. Ahora, sigo. Esta idea de soloísmo bíblico que debe defender el señor Rodrigo demuestra una desconexión de la historia de la fe protestante. De hecho, esto se llama campbelismo y como bien dice el señor Kate Madison, que es un erudito en la materia, esta distorsión le ha servido irónicamente a los católicos. Él dice que la postura que yo tengo la ha escuchado a los católicos. No, déjame decir una cosa. Esta postura que usted sostiene ayuda a los católicos porque carece de una base epistémica y una base metodológica. Al no tener una base metodológica, usted se convierte en un mini papa que interpreta las escrituras sobre pretexto de que las escrituras no necesitan autoridades adyacentes para el quehacer teológico. Pero usted se convierte en esa autoridad adyacente al quehacer teológico porque la escritura no tiene boca, necesita del intérprete y el intérprete va a ser usted. Entonces yo le pregunto, ¿está sola o usted está al lado de la escritura para interpretarla? Ah, mire qué caray, ahorita vamos a ver eso, a ver si es capaz de responderme. Porque usted afirma que sola tiene que tomarse literalmente como sola y ahorita vamos a ver si cuando usted se acerca a la Biblia, usted le encuentra una boca a la Biblia para que la Biblia hable o usted funge como intérprete de las escrituras. Porque si usted funge como intérprete de las escrituras, entonces se acabó el cuento de que la escritura está sola, sino que usted también funge como un mini papa magisterial, como un maestro pedagógicamente que va a interpretar las escrituras y nos va a decir qué significan las escrituras. Muy interesante, ¿no? Así que hablemos de la intersubjetividad. Punto número 3, la desconexión de la historia de la fe protestante. Desde los reformadores hasta hoy, los credos, los sínodos, las tradiciones han sido usadas como herramientas legítimas bajo la autoridad de la escritura. Es decir, el quehacer teológico de cualquier erudito y de cualquier persona que utilice las reglas de la hermenéutica para hacer una exégesis está derivado justamente de lo que la propia escritura permite.
¿Qué significa esto? Que nosotros en el proceso de hacer exégesis tenemos que recurrir no solo a la escritura, y aquí se cae otra vez el cuentito del señor Rodrigo de que la escritura tiene que estar sola, porque en el proceso de hacer exégesis él va a recurrir a una serie de elementos para extraer el significado del texto. ¿A qué va a recurrir? Va a recurrir a la hermenéutica, va a recurrir a la filología, va a recurrir al método histórico gramatical, va a recurrir a la sintaxis, va a recurrir a la semántica, va a recurrir a la historia, va a recurrir a una serie de elementos que están ahí para apoyar a eso que él llama sola escritura. Si no fuera así, él tendría que ser congruente con el término sola y él tendría que decir, no se necesita nada de esto. Entonces, lo que yo estoy sosteniendo es la postura clásica. Sola escritura significa técnicamente y conceptualizadamente misma, ¿no? Punto número 4. Lo que el señor Rodrigo va a demostrar es una caricatura de la fe reformada. Él va a demostrar que no conoce la fe reformada y que en realidad ha dado un principio epistemológico y metodológico totalmente novedoso llamado campbellismo, y hoy por Alistair McGrath y por Kay Medewson llamado soloísmo bíblico. ¿Por qué? Porque está tomando la palabra sola en su sentido más literal, lo cual otra vez lo refuto. Eso es un tecnicismo que no puede entenderse en ese sentido, ¿no? Eso, de hecho, sí se lo vamos a escuchar a los católicos cuando dicen, ¿dónde está la palabra sola fide en la Biblia? Como no está la palabra sola, sola fide no existe. No entendiendo que cuando decimos sola fide nos estamos refiriendo a un concepto que significa que la fe está sola como causa instrumental que nos adhiere la gracia. Bueno, lo mismo sucede con sola escritura. Cuando decimos sola escritura, no quiere decir que la escritura está sola en su quehacer teológico, sino que la escritura por sí misma sirve como tribunal infalible, único y magisterialmente hablando. Entonces, el señor Rodrigo, al plantear que la escritura está sola y lo va a tomar literal, nos va a tener que probar que él, en el proceso de interpretación, no funge como intérprete. Punto número 4. Él confunde entre principios normativos y va a confundir entre principios normativos y absolutismos literales. De hecho, lo que él va a defender es un absolutismo literal que no defendieron los reformadores. Él va a tener que tomar una nueva posición que no es la posición de la reforma, ¿no? El propósito de la sola, señor Rodrigo, nunca fue eliminar elementos secundarios. De hecho, él va a tener que defender elementos secundarios. Miren qué irónico, ¿no? En el momento que él empieza a defender su tesis de que la sola escritura está sola, en ese momento él va a derribar su propia tesis. Una cosa irónica. ¿Por qué? Porque cada cosa se pone en su lugar bajo la supremacía de Dios y su palabra. Pensar que sola escritura elimina toda autoridad nos dejaría sin pastores, porque los pastores fungen como una autoridad yacente justamente a la escritura en el proceso magisterial de interpretación. Decir que la escritura no permite otra autoridad nos dejaría sin hermenéutica, porque en efecto la historia de la iglesia, los concilios, la hermenéutica y la exégesis beben justamente de esa tradición. O dígame, ¿acaso su iglesia nació ayer? ¿O acaso su iglesia nació anteayer? Por supuesto que su iglesia tiene un proceso experiencial donde se hace hermenéutica, donde se crece, donde se aprende. Es decir, las cosas que usted ha adoptado en su iglesia no necesariamente todas las iglesias la adoptan, y eso se llama justamente tradición. No es una tradición normativa a nivel de la escritura, pero por lo menos a nivel local funge también como guía normativa dentro de la propia iglesia local. Así que pensar que sola escritura elimina toda autoridad es ignorancia teológica y no es propio justamente de alguien que se hace llamar teología avanzada. Ahora, cuando nosotros utilizamos la escritura como norma infalible, nosotros hacemos lo que se llama una metodología epistemológica para tratar de enseñar qué es el texto. Así que aquí va a fallar en comprender, punto número 5, lo que es la categoría de sola escritura, aplicándole categorías modernas a conceptos históricos que se derivaron de la Reforma Protestante. Esta visión literalista de las Sagradas Escrituras que reflejan hoy los soloístas bíblicos es una distorsión. No viene del pensamiento reformado clásico. ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, va a ver a los luteranos, ellos no son soloístas bíblicos. Ellos, en efecto, se adhieren a concilios, a confesiones, tienen el libro de Concordia, los reformados tienen la confesión de Westminster, los bautistas tienen la confesión bautista de Londres, los metodistas tienen los 16 puntos, los anglicanos tienen los 32 puntos. Solamente un soloísta bíblico moderno que ha distorsionado totalmente el principio magisterial reformado y que ahora quiere venderlo como si eso fuera sola escritura, que es una total ignorancia, porque eso no es sola escritura y nunca ha sido sola escritura en ese sentido. Solamente un soloísta bíblico moderno que ha introducido al torrente de la iglesia una novedad eclesiológica puede decir este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto es una ingenuidad que quieran vender el asunto de sola escritura cuando ellos mismos fungen como intérpretes de la escritura, ¿no? Jamás, escuche bien, ninguno de los reformadores protestantes, ninguno de nuestras confesiones, ninguna de nuestras iglesias, ninguna parte del protestantismo histórico repudió las autoridades adyacentes en el proceso de hacer quehacer teológico. Así que, bueno, creo que estoy cerrando esta primera ponencia y voy a concluir con esto.
Por ende, si vamos a caer en estos reduccionismos, yo le pidiera al señor Rodrigo que fuera totalmente conclusivo en ellos y nos dijera si él también rechaza que las obras tienen un papel importante en el proceso de santificación debido a que él es sola fide. Y si es sola fide, entonces tiene que negar también las obras y abrazar el antinomianismo. Yo le preguntaría si también rechaza el papel del Padre y del Espíritu Santo, dado que nosotros somos solus Christus. Y si tomamos la palabra solo, en el sentido que va a tomar sola escritura y no como algo más, él tendría que rechazar también eso. Van a darse ustedes cuenta las gimnasias mentales que va a hacer y las acrobacias para decir, no, si acepto sola fide y si también acepto las obras, aunque las obras, y etcétera, etcétera. Si acepto solo Cristo y también acepto al Padre y el Espíritu Santo, pero cuando le decimos, y acepta la escritura, y acepta la tradición, y acepta la historia, y acepta todo esto en el proceso de hacer hermenéutica, no, la escritura está sola totalmente. Bien, y si insiste en una interpretación literalista de sola escritura, va a tener que rechazar entonces las confesiones de su propia iglesia, los comentarios, las enseñanzas históricas, olvidando incluso que los reformadores apelaron a los padres de la iglesia, apelaron a los concilios, reconocieron la autoridad bajo la norma suprema de la escritura, y Lutero mismo dijo, no me someto a los concilios ni a los papas porque se contradicen entre sí, sino a la escritura como norma final. Pero después tenemos a Lutero en el libro de Concordia, Catecismo Mayor y Menor, citando a los concilios y citando a los padres. ¿Qué significa esto? Que no los rechaza, sino que apela a la escritura como estándar final y magisterial en su quehacer teológico. En última instancia, y concluyendo, el señor Rodrigo, ustedes se van a dar cuenta, confunde un principio rector con un absolutismo destructivo y simplista. Si exige coherencia con el literalismo extremo que va a abordar, va a terminar autorrefutándose tan pronto empiece a presentar su tesis. Tan pronto él empiece a hablar y a presentar su tesis, en ese momento él se va a autorrefutar, pues va a defender algo que no necesita defensa, porque si la escritura es sola, él tendría que dejar que la escritura sola se defienda, pero como la escritura no tiene boca, él tiene que fungir como intérprete de la escritura. Y entonces, ¿en qué quedamos, Rodrigo? ¿Estás sola o estás tú al lado de ella? Porque si estás tú al lado de ella, entonces resulta que la palabra sola no puede tomarse literalmente. Pero si estás sola, entonces dejemos que la escritura debata por ti. No vayas a abrir la boca de hacer este debate. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta justamente de la exageración de tomar estos términos sin justamente su conceptualización y sin entender que son tecnicismos que necesitan justamente una explicación. Así que todo esto, en última instancia, destruye el equilibrio intrínseco de la teología reformada, de la teología protestante y de las escrituras mismas, que epistemológicamente tienen que construirse la interpretación de ellas mismas. Como decía Lutero, la teología es cuestión de distinciones. Este hombre, al parecer, no las entiende, ¿no? Por eso ha pensado que sola escritura es sola en un sentido literal. Ahorita vamos a ver si sostiene eso de sola. Yo le aseguro que no va a durar 2 minutos en sostener eso. Entonces, al rechazar concilios, confesiones, catecismos, comentarios y toda autoridad adyacente a las escrituras, no está practicando sola escritura, está practicando su propio entendimiento de las escrituras y introduciendo a este debate una novedad eclesiológica que nunca fue presentada por los reformadores. Entonces, quizá él tenga un entendimiento ajeno a lo que es sola escritura. De hecho, una cosa bastante interesante, y con esto quiero cerrar, algo que comparten todas las sectas heréticas como los unicitarios, los testigos de Jehová, los arrianos, es que son soloístas bíblicos. Una cosa bastante interesante. ¿Por qué? Porque los concilios y en el trabajo magisterial y hermenéutico, todas estas autoridades les juegan en contra. Es más, pregúntale a Eddie cómo le jugó la gramática cuando estamos haciendo exégesis. Pregúntale a los arrianos cómo les juegan los concilios. Y pregúntale a los soloístas bíblicos cómo les juega la exégesis y las autoridades adyacentes a la escritura. Así que veamos cuál es la postura que sostiene el buen Rodrigo hoy. Y cuando alguien diga, yo no creo en confesiones ni en tradiciones, solamente creo en la Biblia, en realidad lo que está diciendo es solamente creo en la interpretación que yo le doy a la Biblia. Entonces eso no es sola escritura, eso es yo soy el mini papa que ahora interpreto la Biblia y creo en mi propia interpretación. Entonces no es que él nos va a dar una interpretación mucho mejor, es que él va a rechazar otras interpretaciones para que nosotros asumamos su interpretación. Eso, señores, es papismo católico. Nosotros no somos papistas. Gracias. Muchas gracias por sus 15 minutos de exposición, estimado Edgar. Entonces, iniciamos con los 15 minutos de exposición de Rodrigo. Rodrigo está Dame un segundo que prenda la luz. Ya, vamos a repetir, ¿verdad? Los que están acá, hay 330 personas, ¿cierto? Conectadas acá en TikTok para que ahí saluden a Pacheco, que está aquí en estas redes, ¿cierto? Entonces, vamos a repetir el título para los que están llegando. ¿Sola escritura? ¿Es sola escritura o es escritura más otra fuente? Entonces iniciamos con los 15 minutos de Rodrigo. ¿Está listo? Dame un segundo. Estamos listos. Iniciamos desde ahora ya. Bien. No sabía que Edgar Pacheco era omnisciente y antes de escucharme ya sabía lo que pienso o lo que no pienso, ¿no? Eso me llamó la atención de la omnisciencia de Pacheco, ¿no? Porque yo ya no he puesto nada y él me hace una mega petición de principio a lo que yo supuestamente no he dicho ni afirmado. Pero ok, vamos a avanzar en este debate.
Estoy ante una deidad, así que bueno, vamos a tener cuidado con las deidades que son omniscientes y saben lo que la otra persona piensa y dice antes de iniciar su debate. Empecemos con qué es el término sola escritura. ¿Es sola escritura más algo más o es sola escritura lo que se afianzó? Porque no se creó el término sola escritura en la Reforma, solo se afianzó. ¿Con qué objetivo nace el término? O se afianza el término. Con el objetivo de que quitarle autoridad a los papas. Entonces, en los dichos de Martín Lutero, él dice que solo la escritura es la única y máxima autoridad. No aceptamos ni la historia de la Reforma, ya que estos se han equivocado a lo largo de la historia, y el objetivo de Lutero de decir esto en sus escritos es que quitarle la autoridad al papado católico. Se afirma y se afilia al concepto Juan Calvino con el mismo concepto. O sea, ambos sujetos que nacen en el periodo de la Reforma quieren quitarle la autoridad. Ahora Edgar Pacheco nos quiere vender el cuento de alguna idea. Bueno, no voy a hacer, o el que él hizo alusiones a mí, así que yo tengo el derecho a hacer alusiones a él, de que de alguna manera, ¿no es cierto?, quitarle la autoridad al Papa es diciendo que la sola escritura es sola escritura, o sea que esa es la máxima y única autoridad. No es la autoridad final, sino que es la única autoridad. Escúchese bien. La Biblia no es la autoridad final, es la única autoridad. Porque tendríamos que hacer esta pregunta, método inductivo, estudio bíblico. ¿Existen textos inspirados fuera de la Biblia? Edgar Pacheco nos va a tener que dar que esos elementos históricos son autoridad porque seguramente están inspirados. Bueno, le faltaron páginas a la Biblia, señores. Parece que le falta página a la Biblia. No, señores, no hay textos inspirados fuera de la Escritura está inspirada. Y lo que enviaría el Espíritu, lo que enviaría Cristo, escuchen bien, no es de ninguna manera enviaría la historia, la tradición y hay algo más, y el magisterio. Les enviaré la historia, la tradición y el magisterio para guiarlos a toda verdad. ¿Qué enviaría Jesucristo para guiarnos a la verdad que es la Escritura? ¿No es el Espíritu Santo? Entonces, la Escritura es la regla y autoridad de fe con el cual nosotros definimos todos nuestros conceptos de creencia. Y podemos decir, eso y aquello está bien solo y únicamente por la Escritura. Ahora es el Espíritu Santo el que guía eso. No es la historia, no es un grupo de personas que tenemos que preguntarle qué es lo que dice la Biblia, porque acá hay un renuncio a la sinapsis, decir, no, yo tengo que ver qué dijo alguien de la Biblia para yo repetir lo mismo como un loro, porque este es un renuncio total a la capacidad intelectual y a la guía del Espíritu Santo. O sea, no dependemos de la guía del Espíritu Santo, sino dependemos de un magisterio que nos diga qué dice eso en términos sencillos. Se lo voy a graficar. ¿Saben qué? La idea de sola escritura más algo más es decir, miren, yo te voy a dar una probadita del asado de mi boca. Yo te voy a decir lo que sabe el asado. Me lo voy a meter en mi boca y te lo voy a meter a tu boca para que tú lo tragues y veas que eso está rico. Así de repulsiva es la idea que nos quiere presentar esta idea de sola escritura más algo más. Ahora este término de sola escritura más algo más no nace en la Reforma a través de los sujetos alfa, que es Lutero y Calvino, sino que nace por la institución del protestantismo. Al institucionalizarse el protestantismo y al tener diferentes confesiones de fe, al tener diferentes reglas de fe, por ejemplo, Pacheco, él bautiza niños. ¿Ok? Hay gente que no. Entonces, como tenemos diferentes ideas, entonces, y como la Escritura muchas de estas ideas no las apoya, es necesario creer a lo que alguien dice que la Biblia interpreta, a lo que alguien supone que la Biblia interpreta. Entonces, la institucionalidad, a causa de las confesiones de fe, nace que se tenga que ir modificando poco a poco la idea de que sola escritura no es sola escritura, sino que la sola escritura es escritura más algo más. Es por eso que nace esta deformación de que la Biblia es la máxima autoridad. No, es la Biblia más el Sínodo de Dort, la Confesión de Fe de Westminster, más nuestra catequesis, y así nace la nueva versión, la versión 2.0 de la sola escritura.
Pero el origen del afianzamiento del término no nació así, y en la Biblia, cuando vemos al apóstol Pablo, dice que si alguno enseña un evangelio distinto del que hemos enseñado, es casi como hablar con un católico, miren esto, es casi como hablar con un católico. Porque ¿qué le decimos al católico cuando nos quiere meter el cuento? ¿Qué le decimos al católico cuando nos quiere meter sus herejías y sus doctrinas? Hoy voy a hacer casi hablar como un católico. ¿Por qué? Porque le voy a decir al Pacheco, ¿sabe qué? Si alguno enseña un evangelio distinto del que fue enseñado, sea anatema. ¿Y cómo sé cuál es el evangelio verdadero? La escritura, la fuente. Necesito ir a la fuente, pero Edgar Pacheco no puede ir solo a la fuente, sino ¿cómo va a bautizar niños si no va a la fuente? Por la sola escritura él no podría bautizar niños. Él, para poder bautizar niños, tiene que ir a otras interpretaciones y escritos y confesiones de fe para poder meternos sola escritura más algo más. O sea, esto es catolicismo 2.0, señores. Sola escritura más algo más es catolicismo 2.0. El catolicismo que tanto ataca a Pacheco, él está haciendo un neocatolicismo. Me acusa de papista a mí, cuando él ha venido como papista acá. Él es el papista de este debate. ¿Por qué? Porque si la Biblia no es la máxima autoridad de fe, y si en la Biblia no tenemos ninguna enseñanza para bautizar a un niño, ¿yo cómo hago para defender eso? O cualquier otra idea que esté equivocada. O cualquier otra idea que sea antibíblica. Yo necesito agregar otra idea y tengo que meter una autoridad paralela a la escritura. No, porque el término solo escritura es que la Biblia es la máxima y única autoridad de fe. No es la autoridad final. No necesito ir pasar por un camino y llego a la Biblia a ver si está bien. No. Debo ir a la fuente, señores. Si nosotros queremos saber si es la fuente, ¿y quién es la guía? ¿El magisterio? ¿La historia es la guía? ¿En serio? ¿Ese es el paráclito que nos quiere vender Pacheco? No. La guía es el Espíritu Santo, señores. Y muere ahí. Claro, pero para ello hay que tener fe en el Espíritu Santo y que Él nos va a guiar a toda verdad. No a un grupo de personas. Ahora, ¿esto descarta usos hermenéuticos? No, porque la hermenéutica es entender lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es sola escritura? El término sola escritura es entender la Biblia en el macrocontexto general. ¿Y qué eso ignora la gramática? Ah, los muñecos de paja que se metieron, ¿no? Y todavía no empieza el debate, muñecos de paja. El Rodrigo piensa y dice esto, ¿en serio? Omnisciente, Pacheco. Omnisciente. Y me estuvo opinando de lo que yo creo digo, sin ni siquiera haber escuchado, cuando él tenía que solamente exponer su idea, de lo que él creía. ¿Por qué eso la escritura es escritura algo más? Y no he empezado atacado. Por eso tengo la libertad de bombardearlo en esta parte. Porque él, como me bombardeó, haciendo muñecos de paja, peticiones de principio, tengo la autoridad para hacerlo en esta parte de la exposición. Con la omnisciencia de Pacheco, él tendría que decir, bueno, al final cierra diciendo que voy a ver qué es lo que opina Rodrigo. O sea, ni siquiera sabe lo que yo opino. O sea, ni siquiera tiene la más pálida idea de lo que yo opino. ¿Y atacó a qué atacó? Las ideas de Pacheco. Pacheco está debatiendo con él solo, ¿no? Pacheco está debatiendo conmigo. Es contra mí con quien está debatiendo. Entonces tendría que haber escuchado, gentilmente, mi exposición. Y bueno, pero si empezó así, ok, vamos con la misma regla. Me tiró la piedra y yo se la revuelvo. Entonces, miren, señores. Cuando te quieran vender que escritura, solo escritura, con el objetivo original de quitarle la autoridad al Papa, porque así se justificaba, ¿no es cierto?, con otras autoridades, justificó el catolicismo, otras doctrinas. Entonces, el concepto de escritura más algo más es el catolicismo 2.0. Las iglesias presbiterianas, anglicanas, metodistas, wesleyanas y cualquier otra idea que metieron ideas extrabíblicas a lo largo de la historia de su doctrina, ya no puede sostenerse eso con la Biblia. Ya no se puede. Entonces, como con la Biblia no puede sostener estas ideas, por más que la practique mucha gente, la populum, necesitas cambiar el modelo. Y nace una nueva falacia. Ah, qué asco, qué repulsivo que solo creas en la autoridad como única norma de fe. O sea, qué asco, qué repulsivo que alguien crea las escrituras y la guía del Espíritu Santo como única norma de fe. Qué repulsivo. Qué asco. Así, señores. Así, o sea, si tú crees en las escrituras y la guía del Espíritu Santo para entenderla y para saber qué se dijo y qué se hizo y entenderlas en reglas básicas de hermenéutica, entender cómo se aplicaba eso, eso es un asco, es una repulsión, ¿no? Tienes que aceptar el magisterio, tienes que aceptar la historia, tienes que aceptar otro grupo de gente, tienes que saber qué se interpretó y qué se dijo. Y la idea de soloísta bíblico es un término moderno, señores. El soloísmo bíblico es un término despectivo y moderno que nace para denostar el retroatrevimiento. Un segundo, me están pidiendo verificación. Ahí va. Ahí está. Retrotraer el concepto original de solo escritura, de cómo nace en la Biblia y de cómo nace en la historia, para quitarle autoridad a los papas,
Eso es simplemente una petición de principio. Es un simple ad hominem nada más, pero no tiene autoridad. Ah, lo dice el erudito. Ah, ok, otra vez. Otra autoridad que nos dice que tenemos que pensar y que eso está mal. Ah, una autoridad que le dice a Pacheco cómo pensar y que si tú piensas que la Biblia es autoridad de fe y es la regla de fe, eso está mal, porque alguien se lo dijo. Como Pacheco tiene prohibida la capacidad de pensar y razonar, alguien le dice a Pacheco lo que tiene que decir y opinar. Un simple loro de otros libros. Claro, la capacidad intelectual que Dios nos ha dado está limitada por lo que alguien más dice. Ahora, ok, si supuestamente decir que solo Biblia es para justificar alguna pseudodoctrina, ¿cuál sería esa pseudodoctrina? ¿Y por qué? ¿Y según quién? Dicho de paso, recuerdo a los oyentes que cómo vamos a justificar el bautismo de niños. ¿Cómo hace alguien que no cree para bautizarse? Utilizo el punto porque es con eso que yo puedo justificar otras ideas, ¿no? O incluso decir en otra gente dice llega a la herejía que si no te bautizas no eres salvo, por supuesto, imagínense. Ahora, si sola escritura es algo más, entonces la sola fide, entonces no es solo fe. La sola gracia tampoco es solo gracia, misma regla. O sea, solo gracia tampoco es solo gracia. ¿Gracia más qué? O sea, ¿gracia más qué? ¿Gracia más méritos? ¿Gracia más precio? Solo gloria a Dios. Entonces, no es solo gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. ¿Y a quién más? Solo gloria. Porque si esa es la regla que le aplicamos todos, Dios dio ejemplo, dice que no es solo fe. Ok. Entonces, si no es solo fe, solo gloria a Dios, ¿a quién más hay que darle gloria? Yo le voy a preguntar a Pacheco el día de hoy. ¿A quién más le da gloria a él? Si no es solo gloria a Dios. Que nos cuente a quién más le da gloria. Si no es solo gloria a Dios. ¿A quién más le está dando gloria? Yo voy a exigir que a quién más le da gloria si no es solo gloria a Dios. ¿O no hay una regla pareja para cada una de las olas? ¿Sí o no? Bueno, en fin. Contradicciones. Estamos en una marea de contradicciones, señores. Voy a cerrar mi argumento. Cuando alguien te tache de soloísta bíblico, diré, no, esto es solo escritura original. Este es el concepto original de solo escritura. Lo que tú me estás diciendo, soloísmo bíblico, yo lo interpreto como una repulsión a una persona que solo cree en la escritura como la única y máxima autoridad de fe. Ahora, los muñecos de paja. Rodrigo no lee historia. Ah, ¿quién te dijo eso? Eso es eso que se inventó Pacheco. No leo historia, no utilizo hermenéutica, no utilizo baja, ni alta ni baja crítica. Pero yo no coloco otra autoridad a la par de la escritura. Es la única autoridad. No es la autoridad final, es la única final. Mi autoridad empieza en la Biblia y termina en la Biblia. Punto. No hay otra autoridad. No es que yo recorra un circuito. No es que yo recorra un circuito de autoridades y digo, bueno, al último llego a la Biblia. No, voy a la Biblia. Eso nos inhibe de leer historia, de ver qué se dijo. No, para nada, pero no son autoridades, da igual. Da igual lo que hicieron. O sea, da igual si Pacheco bautiza o no bautiza niños, no nos interesa, eso no es relevante, lo que interesa es lo que dice la Biblia. O sea, da igual. Da igual lo que crea cualquier secta. Da igual lo que diga una persona, da igual. ¿Por qué? Porque la Biblia es autoridad, punto. Ay, qué asco, la Biblia es solo autoridad. No, tenemos que repetir lo que alguien más nos dice que hay que creer. En un concilio, en un sínodo, y así están los problemas. Así están los dilemas teológicos. Así hay una infinidad de sectas y religiones discutiendo por qué. Porque están defendiendo el cartel o lo que alguien más dijo. Porque claro, como pericos y loros de lo que alguien más dijo, no puedo usar mi cerebro, cero sinapsis, para decir, bueno, no, la Biblia no dice eso. Aunque a mí me enseñaron que se tiene que bautizar un niño, yo soy sincero, no se bautizan esos niños ahí. No hay nada de eso. Entre otro montón de herejía. No, ¿sabes qué? No es necesario el bautismo para salvación ni es mérito salvífico, para nada. Entre un montón de cosas más que se podrían decir, solo por mencionar algunas. Solo hago alusión porque me viene al punto. Amados, cuando alguien te quiera vender que hay otras autoridades fuera de la Biblia, cuidado. Ese es cuento del Papa, ese es cuento católico, ese es cuento papista. El que supuestamente viene acusando Edgar Pacheco. Cuando alguien te quiere meter una autoridad más, te van a meter cualquier doctrina. Ya todo vale. Todo vale. Cuando tú metes otra autoridad, no tienes autoridad de corregir. Edgar Pacheco ha perdido la autoridad de seguir refutando a los católicos. Edgar Pacheco no tiene nunca más autoridad de refutar a un católico, porque hoy admite otras autoridades, igual que los católicos. Así que no debata nunca más este tema con un católico, porque Edgar Pacheco el día de hoy le ha levantado el pulgar a todo el catolicismo romano y todas las cosas que han dicho a lo largo de la historia. Tiempo.
15 minutos justo. Entonces terminamos la etapa de las exposiciones. Ahora estaríamos iniciando los 10 minutos de refutación a la exposición del estimado Edgar Pacheco. Edgar, avísame cuando estés listo para iniciar tus 10 minutos. Estoy listo, mi querido Eddie, dale. Empezamos con sus 10 minutos. Desde ahora ya hay muerte en la olla. Venga, miren, primero hay que enseñarle a Rodrigo lo que es un debate. En un debate se pone una tesis y una antítesis. Yo presenté una tesis, él tenía que haber presentado su propia tesis, pero se fue a refutar mis argumentos. Y esa refutación le correspondía en la segunda parte, ¿no? Yo tenía que haber debatido con su tesis. No presentó una tesis, se va a pelear conmigo. ¿Qué demuestra esto? Una ignorancia total sobre la dialéctica. No sabe debatir. Otra pregunta que yo le haría es, dice se llama teología avanzada. ¿Avanzada respecto a qué? ¿Avanzar respecto a qué? Porque cuando uno cursa un seminario mínimamente serio, se nos enseña lo básico de la epistemología, que es una rama de la filosofía que nos enseña justamente a argumentar y epistemológicamente construir nuestro conocimiento, para que no le pase justamente lo que le acaba de pasar, que es una autorrefutación magistral, porque dice que no aceptemos ninguna otra autoridad, sin embargo se nos invita a que lo aceptemos a usted como autoridad en lo que está diciendo. Yo le pregunto, ¿deberíamos aceptar lo que usted acaba de decir como autoridad? Debido a que somos sola escritura y nos está invitando a que seamos sola escritura, ¿aceptamos lo que usted dice o también lo ninguneamos y lo bastardeamos como usted acaba de hacer con todos los concilios y las iglesias y las denominaciones? ¿Se da cuenta? Yo se los dije al principio, se iba tristemente a autorrefutar magisterialmente porque eso de teología avanzada es simplemente un mote que se le ocurrió porque se oye canchero. Yo espero de verdad que presente mínimamente una tesis, no se agarre a hablar como perico porque ciertamente no le correspondía en este momento refutar sino presentar una tesis, pero estoy acostumbrado a lidiar con personas como usted. Bien, vamos a ver con sus argumentos mínimamente, ¿no? Dice que la Biblia es la única autoridad. Bien, si la Biblia es la única autoridad, ¿los pastores de su iglesia son autoridades secundarias, mínimas? ¿Tienen alguna relación para usted? ¿Relevancia? ¿Algo? ¿Nada? ¿Usted mismo, como autoridad o como erudito, como teólogo, tiene alguna autoridad sobre otra persona dentro de su iglesia? Ve, una autorrefutación total porque utiliza los términos de una forma tan simplista y ridícula que no se pueden empujar tan allá porque si lo llevamos a la conclusión lógica terminamos haciendo un sancocho terrible, ¿no? Ese es un error de conceptos. Dice que el Espíritu Santo lo guía a él. Mire, el Espíritu Santo trabaja eclesiológicamente, es decir, por eso tenemos en la teología sistemática una doctrina que se llama eclesiología y tenemos otra que se llama neumatología. Cuando hablamos de la eclesiología estamos hablando de cómo el Espíritu Santo se relaciona justamente con la iglesia. Cuando hablamos de la Trinidad económica, hablamos de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan con el individuo, con la iglesia, con su cuerpo. Entonces dice que el Espíritu Santo lo guía a usted solo. Bueno, qué raro, porque yo veo, por ejemplo, en Hechos 13 que el Espíritu Santo dice en la iglesia local, apártame de Bernabé y a Saulo. A Saulo tenemos al Espíritu Santo interactuando con la iglesia dentro del contexto local, no interactuando de forma individualista en el mundo del siglo XXI, así como usted pretende, ¿no? Lo cual es obviamente otro error hermenéutico, porque la hermenéutica se da justamente en la iglesia, en el pueblo y en el contexto de la iglesia, y a eso nosotros llamamos tradición. Otro término que usted ningunea, porque piensa que eso es católico romano, lo cual es terriblemente ignorante, ¿no? Mire, dado que el Espíritu trabaja en el cuerpo de la iglesia local y usted dice que no hay autoridades, yo le pregunto, ¿cuál es su papel dentro de la iglesia local? ¿Ah? Bien. Después nos dijo un término que me llamó mucho la atención, dado que yo tengo una licenciatura en psicología, y dijo que la sinapsis. Yo le preguntaría, ¿cuál sinapsis? ¿La eléctrica? ¿La sinapsis química? ¿La sinapsis biológica? ¿De cuál sinapsis nos está hablando, no? Porque se me hace como que utiliza estos términos de forma de cliché para verse intelectual. Que nos explique ahorita, ¿no? En un minutito, de cuál sinapsis nos quiere hablar el señor Rodrigo. Dice que no dependemos de un magisterio. Qué raro, porque en Efesios 4, versículo 11, ahí se nos dice que Dios constituyó a unos maestros, y el papel de los maestros es magisterial, es pedagógico. Entonces también ninguneamos a los maestros que el propio Jesucristo instituyó, porque dice, él mismo constituyó a unos maestros. Y yo le pregunto, señor Rodrigo, ¿cuál es el papel de los maestros dentro de la iglesia local? ¿Será que usted llega a la iglesia local y bastardea, escupe y patalea a los maestros también porque según usted el Espíritu Santo lo guía? Aquí es otra evidencia de que el Espíritu Santo eclesiológicamente trabaja justamente en el contexto de la iglesia local porque es el cuerpo de la iglesia. Usted ningunea a todas las autoridades pensando que solo la escritura significa que tenemos que bastardear a todos los que se nos van atravesando. Así que le pregunto, si usted dice que no dependemos de ningún magisterio, entonces usted no tiene maestros en la iglesia. Supongo yo que a usted nadie le enseña a la iglesia, ¿verdad? Entonces usted más allá de un soloísta bíblico, usted es un simplista, ¿no? Un simplista, utiliza los términos de una forma simplista. Respóndame, ¿constituyó Dios a unos pastores y esos pastores tienen autoridad o no tienen autoridad? No dice la Biblia, sujétense a vuestros pastores. ¿Y qué implica la sujeción a un pastor? ¿No implica autoridad? Cuando se nos dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, ¿por qué se nos pide que nos sujetamos a las autoridades, Rodrigo? No es porque las autoridades tienen autoridad y por eso le llamamos autoridades, caramba. Bueno, cuando se nos pide que nos sujetemos a los pastores, ¿por qué se nos pide que sujetemos a los pastores? No es porque tienen autoridad sobre vosotros, dice Pedro, y si tienen autoridad, entonces ¿cómo usted dice que no hay otra autoridad más que la Biblia? Eso demuestra otra vez que usted tiene una tremenda ignorancia conforme a los conceptos y que usted tiene un sancocho en su cabeza y que la gente que viene y le aplaude aquí como focas están igual o más que perdidos que usted. Por eso se cumple la palabra de que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se caen justamente en el mismo hoyo. Dice que no le debemos de creer a alguien que interpreta, porque eso sería absurdo, que tenemos que ir a la Biblia. Entonces yo le pregunto, señor Rodrigo, ¿le debo de creer a usted que está interpretando en este momento esto que nos está diciendo o lo ninguneamos?
porque si nosotros somos coherentes con lo que usted acaba de decir, que yo lo dije al principio de mi ponencia, si nosotros somos coherentes de que no le debemos de creer a nadie que dice que interpreta, entonces usted se acaba de autorrefutar y se acaba de dar un balazo en la cabeza. Este debate se acabó en el momento que usted dijo eso, ¿no? Yo le pregunto, ¿le creemos a usted o se autonula también usted su interpretación? Para ser consistente, porque dice que sola escritura implica que no le debemos de creer a alguien que interpreta, porque eso sería justamente ningunear sola escritura. Entonces no le podemos creer a usted tampoco, y este debate se acabó tan pronto usted abrió su boquita. Ven, voy a continuar, ¿no? Porque hay mucho que decir. Dice que no podemos depender de otras fuentes, ¿no? Y yo le voy a hacer una pregunta, mi querido Rodrigo. No sé si se está dando cuenta de las cosas que está diciendo, porque habla muchas cosas y luego como que no las puede sostener. Dice que no podemos depender de otras fuentes, ¿no? Bien, ¿cómo llegamos a la conclusión entonces de los textos? A ver, yo le pregunto, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, ¿estamos leyendo un libro narrativo, un libro metafórico, un libro simbólico, un libro apocalíptico? ¿Qué estamos leyendo? A ver, ¿y cómo sabemos? Porque según yo sé, para concluir que un libro es metafórico, simbólico, narrativo, apocalíptico, evangélico, tenemos que consultar fuentes, ¿no? Y esas fuentes tienen que decirnos justamente a través de una disciplina que requiere precisión, nos tiene que decir que ese libro funge dentro de una perspectiva específica. Eso es consultar fuentes. Entonces usted piensa que sola escritura no era las fuentes. Y yo le dije al principio, usted tiene una tremenda ignorancia en la cabeza porque no entiende sola escritura. Sola escritura jamás anula las fuentes. Dice que el soloísmo bíblico es un término moderno que lo utilizamos para ningunear. Bueno, eso usted le se puso el saco solito, ¿no? Por supuesto que es un término moderno porque su herejía es moderna. Entonces, como no es un término histórico, no le podemos llamar una herejía histórica. Usted no es arriano, no es unicitario. Usted está confesando una distorsión heterodoxa eclesiológica que es moderna. Por lo tanto, sí, soloísmo bíblico es un término moderno que se ha acuñado para describir a estas personas que han acuñado una distorsión del principio de sola escritura. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un individualismo extremo de una persona hija del siglo XXI que ningunea pastores, ningunea fuentes, y ahora él nos va a decir que no lo hace, pero ustedes se van a dar cuenta que en el fondo de su debate, en el fondo de su tesis lo hace, porque si fuera coherente, él ni siquiera nos diría que le hiciéramos caso a él, porque él está fungiendo como autoridad en lo que él está diciendo. Entonces, es terriblemente ridículo y simplista lo que está diciendo. Les voy a dar 5 elementos de epistemología para que él sepa qué es teología avanzada, porque en efecto, cuando uno estudia una licenciatura en teología, a uno le enseñan la hermenéutica básica y también te enseñan hermenéutica avanzada para hacer una exégesis mucho más profunda desde el método histórico crítico, ya no solo desde el método histórico gramatical. Bien, nosotros cuando hablamos de la sola escritura, hablamos de la escritura como norma normativa, pero no normada. ¿Qué quiere decir esto? Que la postura clásica reformada que yo sostengo, ¿sí? Independientemente si es bautista, metodista, a todos ustedes los ningunea, tiene que ningunearlos a todos, porque está solo, usted está solo en ese evento. Ni los metodistas, ni los bautistas, ni los pentecostales, ni los arminianos, ni los luteranos, ni los calvinistas, ni los anglicanos, nadie le va a seguir en ese cuento, porque ese cuento es torpe, es moderno, está usted solito, por eso le dimos soloísta bíblico, ¿no? Bien, la postura clásica de la reforma establece que la escritura es la única norma infalible, eso es sola escritura. Usted acaba de tomar la frase sola escritura y sacó la palabra sola y le dio una nueva interpretación, cuando realmente lo que significaba sola escritura en correspondencia con la tradición de la Iglesia Católica es que la escritura era la única norma infalible por encima de las otras tradiciones. Pero jamás, escuche bien, los reformadores negaron las tradiciones, negaron las fuentes, negaron los concilios, negaron los padres, cosas que usted sí ningunea. Entonces, usted ni siquiera pudiera llamarse parte del protestantismo. Usted forma parte de un grupo fundamentalista sectario que no sé dónde salió. Los credos, los concilios no tienen una relevancia infalible, son consultativos para nuestro quehacer. 2 minutos. Punto número 2. La hermenéutica, mi querido Rodrigo, requiere comunidad. Al ningunear a los maestros, usted está abrazando un individualismo que se separa justamente del cuerpo. Desde un punto de vista epistemológico, la interpretación de cualquier texto necesita marcos contextuales. Vaya usted a investigar lo que es un marco contextual. La postura clásica no elimina el papel de la comunidad cristiana a lo largo de la historia como guía interpretativa. Por eso tú te congregas en una iglesia, supongo. No quiero saber si no te congregas. Te congregas en una iglesia porque entiendes que la vida en comunidad requiere justamente una serie de procesos que no solamente es vivir en santidad, sino también adherirse a una autoridad, sino también es aprender con esa autoridad, aprender con los maestros, aprender con los pastores, y esas son autoridades que Dios te ha delegado, a las cuales tienes que estar sujeto, aunque sea sola escritura. Un tremendo pacatazo. Punto número 3. Hay un principio de autoridad objetiva frente a un principio subjetivo y radical. El principio de autoridad objetiva es sola escritura, como yo lo mantengo. El principio subjetivo radical es lo que tú mantienes. No quiero fuentes, no quiero interpretadores, no quiero maestros, no quiero nada. Pero resulta que tú nos pides que te creamos a ti. Yo te pregunto, ¿te creemos a ti? Vamos a ver si esa pregunta eres capaz de responderla, porque tú dices que no necesitamos otras autoridades. Bien, ¿y los que te siguen a ti aquí en TikTok te deberían de creer a ti como autoridad? ¿O no te deberían de creer? Porque si eres coherente deberías decir, no me crean tampoco a mí. Ahora le vas a dar propiedades ontológicas a la Biblia, vas a decir que la Biblia tiene boca y que la Biblia habla por sí misma, ¿no? Y punto número 4, hay una coherencia histórica de la fe.
Nuestra iglesia no nació ayer. Si la tuya nació ayer, es tu problema, ¿no? Nosotros estamos vinculados a la iglesia desde el primer momento en que Jesucristo envió su Espíritu Santo en el día de Pentecostés y fungió eclesiológicamente y se estructuró. Formamos parte de esa iglesia. Si tú piensas que este es un argumento católico, esa es otra tremenda ignorancia de la que ustedes adolecen, ¿no? Y por último, el lenguaje de la escritura es relacional, no es un lenguaje aislado. Todo lo que tú has presentado es un tremendo subjetivismo individualista, pero claro, lo quieres poner con palabras rimbombantes como voy a decir aquí sinapsis, ¿no? Para que la gente piense que sé de lo que estoy hablando. Por favor. Pasta en roca, papi. Muchas gracias. Terminaron sus 10 minutos de refutación. Rodrigo, te tocan tus 10 minutos de, ¿verdad?, refutación. Dime si estás listo para iniciar desde ahora ya. ¿Estamos listos? Bueno, esto está muy bueno, estimados. Compartan. Iniciamos desde ahora ya. Bueno, Pacheco entró llorando de lo que él mismo hizo, ¿no? Rodrigo empezó atacando mi refutación, lo hice porque él empezó rajando piedras donde no había argumentación. Entonces, no llore, señor Pacheco, no empiece llorando porque yo le di a beber una cucharada de su medicina. Así que yo podría decir que usted no sabe debatir porque usted tendría que haber presentado su tesis y no se dirigió al oponente ni a lo que él creyese o no creyese como usted hizo. Así que como punto número 1, no llore, mi amigo, no venga a llorar. Es algo que me molesta a los que debaten conmigo, que empiecen llorando. No llore, mi estimado, no llore. Segundo, por favor. Segundo, vamos a ver ahí con lo que él expuso en su primera exposición, ¿no es cierto? Dicho de paso, el soloísmo lo aceptó que es una idea moderna, ¿no? Bien, bravo, excelente, no es una idea histórica, correcto. Ahora, cuando él hizo su argumentación, que la sola fide no es sola fe, entonces, sigamos la regla, solo gracia tampoco es solo gracia, como él dijo en un principio, ¿no? En su nueva tesis, cuando él me refuta, bueno, pues básicamente cuando yo empecé hablando, él utilizó, no he visto camionada de muñecos de pajas y falacias de petición de principio. Las vamos a ir desglosando una por una. Pacheco es una fábrica de muñecos de paja, es una fábrica de falacias. Vamos a mencionarla una por una. Miren, Rodrigo dice, escucha bien, Rodrigo dice, según él, sus propias palabras, dice que jamás ninguna autoridad, o sea, que ninguna autoridad dicho por Lutero Calvino, o sea, Lutero y Calvino para él que es reformado no eran autoridad. Ellos tampoco eran autoridad en definir cuál era el concepto de sola escritura. Él abandona a lo dicho de Lutero y Calvino y se dura a la confesión posterior, a lo que definieron ellos como sola escritura y no lo que se dijo originalmente, y tampoco en la Biblia. Ahora, nos quiere meter en la Biblia, insisto, esto es casi un debate con un católico, miren. ¿En qué parte de la escritura podría sostener Edgar Pacheco que la sola escritura es escritura más algo más? ¿En qué parte de la escritura él podría sustentar eso con Biblia? No lo va a poder hacer porque eso no emana de la Biblia. La idea de que solo escritura es Biblia más algo más ni siquiera es algo de la Biblia. ¿Ha presentado algún argumento bíblico y teológico para defender su tesis? ¿Ha usado la Biblia? No, Edgar Pacheco nos está mostrando que lo que él cree no nace de la Biblia. Es una idea posterior, histórica. Pero ¿en qué parte de la Biblia él podría afirmar que solo escritura? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Qué parte de la Biblia él sostuvo sus palabras? En ninguna. En ninguna parte de la Biblia él sostuvo su exposición. Toda su exposición se fue en la idea personal y privada que él tiene de sola escritura. Bueno, tampoco es privada, ¿no? Lo que alguien más definió y Edgar Pacheco lo compró gratis. Ahora, vamos a ir a la falacia de petición de principio, lo que Rodrigo cree. Ok, esto es lo que yo creo, ¿ves? Vamos a ver lo que dijo. ¿Los pastores de su iglesia son autoridad? Pregunta, ¿los pastores en la iglesia son autoridad? ¿Y cuándo yo he dicho que no lo son? Ahora, si él interpreta que autoridad es norma de doctrina, autoridad de fe, entonces si mañana su pastor le dice a Edgar Pacheco, le dice, hey Pacheco, tírate un edificio porque esa autoridad él lo va a hacer, porque él acaba de colocar autoridad de fe. Si mañana le dice a Pacheco que adore a la Virgen María, lo va a hacer. O si alguien le dice a Pacheco que mañana bautice niños, lo va a hacer. Ah, disculpe, ya lo hace, ya bautiza niños, ya lo está haciendo. Así que bueno, como hay una autoridad que fuera de la escritura le dice a Pacheco lo que tiene que hacer, Pacheco termina bautizando niños. Se entiende por qué lo hace, porque él ha considerado otras autoridades fuera de la Biblia que le dicen lo que debe creer y lo que debe hacer. Esa es su idea. Ahora pregunta, que un pastor tenga autoridad para dirigir una iglesia, ¿eso lo hace una persona que nos da norma de fe? ¿Que va a inventarnos doctrinas nuevas? ¿Que nos va a meter nueva doctrina? Porque él supuso eso. Él me monta un muñeco de paja, aguánteselo, mi amigo.
le estoy dando a comer de su propia cucharada. Así que tranquilo, aguante, porque estos son sus argumentos. Usted sembró, está cosechando lo que ha sembrado, mi amigo. Segundo, dice que él trabaja, que la revelación viene por una cuestión colectiva. O sea, que a todos nos tiene que decir lo mismo y colectivamente el Espíritu Santo nos va a guiar a todos colectivamente. Señor, regrese a la Iglesia Católica. Le digo, usted salió de una iglesia equivocada, porque colectivamente a la mayoría le estaba diciendo el catolicismo que adoraban a María. Entonces, si ese es su argumento, mi amigo, usted regrese a la Iglesia Católica Romana. Porque colectivamente la reforma inicia porque ellos se dan cuenta que la colectividad y que la mayoría estaba mal. Ahora usted va a tener que atacar a los propios reformadores, que los reformadores estaban equivocados, que ellos no podrían levantarse como una autoridad distinta a la mayoría y haber realizado una reforma. Señor, usted está tirando abajo la misma reforma, si no se ha dado cuenta. Porque todo su argumento, yo ahora se lo dirijo a la reforma. ¿En serio usted le diría eso a Juan Calvino? ¿A Martín Lutero? ¿En serio? Porque si no, señor, sonría que Dios le ama, como dice yo, Gigi Ávila. Usted regresa al catolicismo porque se equivocó. Porque una persona individualmente no puede estar en contra de la mayoría. ¿Qué pasó? Ahora todo el argumento de Pacheco yo lo he dirigido hacia Juan Calvino y Martín Lutero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Entonces, no puede haber una autoridad, una persona que crea que está mal. Entonces, señor Pacheco, regresa al catolicismo, porque ¿sabe qué? Martín Lutero y Calvino se equivocaron. Esto le va a doler demasiado y no se va a olvidar nunca de la paliza que va a recibir acá, señor. Entonces, por otro lado, la sinapsis, señor, es una sinapsis neuronal. Es la capacidad de interacción de la neurona por menos de químicos y transmisiones eléctricas. Esa fue una de mis tesis. Entonces, que bueno, la sinapsis neuronal es lo que usted quiera renunciar presentándonos que hay otras autoridades. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha llegado a la conclusión que tiene que bautizar niños, está claro que la sinapsis neuronal no es lo suyo, porque en ninguna parte de la Biblia creemos eso. Así que tendríamos que decirle, ¿no es cierto?, a Martín Lutero, a Juan Calvino, que ellos se equivocaron, señores, que tienen que regresar a la Iglesia Católica, que fue un error, porque una persona no puede tener una autoridad contra todo el resto. Pero ellos que usaron la Biblia. ¿Qué usó Martín Lutero para realizar la reforma? ¿No fue la Biblia como autoridad de fe y en el cual coloca su tesis en base a qué? ¿En base a qué colocó la tesis? ¿No fue acaso en base a las escrituras? No fue así, ¿no? No fue así. Está bien, ok, listo, no fue así. No hay problema. Se equivocó. Juan Calvino se equivoca y Martín Lutero se equivoca al establecer la Biblia como autoridad de fe para desacreditar al catolicismo. Bueno, si esa norma la que usted quiere aplicar sobre mí, usted regrese a la Iglesia Católica. Lo voy a insistir en esto y lo voy a perseguir todo el debate con esto. Va a estar entretenido. Ahora, lingüineamos a otro maestro. ¿Quién le lingüinea a otro maestro? Eso lo inventó usted. Usted me inventa un muñeco de paja. Esto es una fábrica de falacias, señor. Yo lingüineo a otros maestros. ¿Por qué? Porque decir que la Biblia es autoridad y que solo la Biblia es autoridad y norma de fe. Ahora, según Pacheco, decir eso es lingüinear a otros maestros. ¿Pero podrá ser más falaz? He debatido con muchas personas. Ha superado a Ángel García en falacias. Segundo, ahora yo me establezco como una autoridad según Pacheco. Yo soy una autoridad. Yo dije eso. Rodrigo Elguín es la autoridad. ¿Acaso no es la escritura la que estoy abogando? Y que si yo digo algo tiene que estar en base a la escritura. Eso te lo he dicho todo al principio, pero bueno, este Pacheco está montando un muñeco de paja y he venido con mis llamas a prendérselo en su propia cara. Señor Pacheco, tendríamos que decirle si era una autoridad Juan Calvino o Martín Lutero en la Reforma. ¿Es una autoridad que había que seguirlo una sola persona? ¿Porque era una? Era solo. Y el resto no, tenía que haber sido la mayoría. La Reforma la acaba de incendiar y prender fuego. 2 minutos. Ok, vamos a los últimos puntos. Dice, muñecos de paja pero por todos lados. Fue increíble la cantidad de muñecos de paja. Él lingüinea a todos los historiadores, a toda la iglesia. Y dice, nuestra iglesia, usted ni siquiera pertenece a nuestra iglesia. El que me acusa de papa se levanta como un papa. Él, definiendo lo que es la iglesia y según quién, el Papa Pacheco, hoy nos quiere definir qué es la iglesia y qué debe pensar. Él se levanta como papa. Digo, no, señor Pacheco, afílese a la escritura. Si vamos a definir la autoridad de la escritura y mediante la escritura vamos a definir qué está bien y qué está mal. Pero si me va a seguir levantando muñeco de paja y peticiones de principio, tranquilo, que soy bueno cazando a los falacistas profesionales como usted lo es. Los reformadores nunca rechazaron, ¿cuáles? La historia, ¿cuáles?
¿Y en qué momento? ¿Y según qué concilio? ¿En qué periodo de la historia? La versión que usted tiene de sola escritura es una versión de sola escritura post-institucionalización del protestantismo, no antes. Porque antes no jamás Martín Lutero hubiese podido haber defendido la Reforma si no era solo con la Biblia. Porque al momento que Martín Lutero levanta otra autoridad fuera de la Biblia, los católicos hubiesen dicho, usted está reconociendo otras autoridades fuera de la Biblia y no solo la Biblia. Ahora, el uso de algún argumento histórico, bueno, yo nunca he dicho que no se pueda leer historia ni utilizar argumentos históricos. Yo nunca he dicho eso, son falacias de muñecos de paja que él levanta. Pero no son autoridad, ni son un documento inspirado, ni me tienen que decir a mí lo que debo o no debo creer. Es la escritura, por medio de reglas de hermenéutica. Y la suma de su palabra es verdad, no es la interpretación de una persona. Han sido puros muñecos de paja, porque curiosamente mi exposición no fue abordada por Pacheco. Pacheco no vino a refutarme. Tiempo. Pacheco vino a levantarme un muñeco de paja en toda su exposición. Tiempo. Muchas gracias. Hemos terminado ya la ronda de los 10 minutos de refutación de cada uno. Ahora estaríamos iniciando solamente 5 minutitos, ¿cierto? Si quedó algo ahí en el tintero donde se puede andar ahí. Edgar, tienes 5 minutos para refutar, contrarrefutar y todo lo que tú tengas ahí Venga, a mano. gracias. Iniciamos desde ahora ya. Bien, mira, este señor inicia diciendo que yo no sé debatir porque según él le levanté muñecos de paja. Mire, en la dialéctica, que tampoco sabe lo que es eso, se presenta una tesis y se antepone uno a los argumentos que el otro puede decir. Por eso es importante saber quién inicia el debate y quién no inicia el debate. Y le pregunté al principio, ¿quién inicia el debate? Usted inicia, dijo. Ah, bueno, entonces yo me tengo que anteponer justamente a sus argumentos porque yo inicio el debate. Cosas básicas, no espero que las entienda porque obviamente eso de teología avanzada, mire, que le queda muy grande. Después dice que yo dije que sola fide no es sola fide. No, me volteó el argumento, una transmutación hizo ahí extraña. Lo que le trato de decir es que si usted toma literal el término sola escritura como lo está utilizando acá y lo empuja a su conclusión lógica, usted terminaría totalmente desarmado como terminó el debate porque tendríamos que decir que sola fide está sola y que las obras no tienen ningún papel en el proceso de santificación. ¿Usted cree eso? No, no lo cree. Porque a menos que si lo cree eso, si usted cree que las obras no tienen ningún papel relevante en el proceso de santificación porque es sola fide, entonces es un tremendo antinomiano que de verdad a estas alturas no me sorprendería ni lo más mínimo. Si nosotros decimos solo Christus y nosotros utilizamos la misma lógica que usted utiliza de que solo es solo y no podemos añadirle nada, entonces tendríamos que dejar fuera al Padre y al Espíritu Santo en el proceso justamente salvífico. ¿Por qué? Porque solo es solo y está solo y no podemos utilizar otra cosa y después toda esa verborrea barata, ¿no?, con la que nos quieren volver. Entonces dice que evado lo que dijo Lutero y Calvino. Le voy a hacer una cosa. Si usted me cita la definición de sola escritura de Lutero, yo lo doy por ganado este debate. Y si usted me cita la definición de sola escritura por Calvino, yo lo doy por ganado este debate. Usted está hablando paja aquí. Usted no sabe lo que está hablando. Paja, porque ya dejó muy claro que usted totalmente ningunea a los eruditos. Entonces, no hable de algo que obviamente lo supera. Punto número 4. Él viene y pregunta que si yo he usado la Biblia en este debate. Esa es otra de las evidencias justamente de que no entiende la base de este debate. La base de este debate no es doctrinal, la base de este debate es epistemológico. ¿Cómo construimos el conocimiento? Entonces, nosotros para construir el conocimiento utilizamos una metodología y esa metodología en la teología nosotros le llamamos quehacer teológico. Usted no tiene ni la más remota idea de lo que le estoy hablando, pero bueno, ya no lo estoy haciendo por usted, lo estoy haciendo justamente por la gente que está escuchando este debate. Entonces, dice que yo no uso la Biblia. Mire, yo le voy a decir una cosa. Sola escritura, el término sola escritura no está en la Biblia. Estamos utilizando un concepto. ¿Sabe lo que es un concepto? Es una forma de acuñar, de una forma, simple, parca, algo que es mucho más amplio. Sola escritura es una forma en que los reformadores dijeron que la Biblia era la autoridad máxima o el tribunal de apelación final respecto al papismo. Eso es la definición de sola escritura. Usted está inventándose nuevas definiciones, ¿no? Entonces, al ser un tecnicismo, ¿sí?, tenemos que entender que si no está en la Biblia no quiere decir que no sea bíblico. Yo le pregunto, ¿usted ha encontrado, por ejemplo, la palabra encarnación en la Biblia? No está. ¿Usted ha encontrado la palabra Trinidad en la Biblia? No está. ¿Usted ha encontrado la palabra soberanía en la Biblia? No está. Todos estos son términos que nosotros hemos acuñado para explicar doctrinas mucho más amplias. Bueno, sola escritura también es un concepto, es un tecnicismo que utilizamos para explicar cosas mucho más amplias, ¿no? Ahora bien, dice que la revelación no trabaja de forma colectiva, ¿no?
Ah, bueno, la última vez que yo leí mi Biblia, en efecto decía que somos un cuerpo. Y un cuerpo es una denominación colectiva, no es individual. Individual es de individuo, de uno. ¿Sí? Un cuerpo es de muchos, somos un cuerpo. Y si el Espíritu Santo trabaja sobre ese cuerpo, ¿sobre cuántos trabaja el Espíritu Santo? ¿Sobre usted? ¿Como un solo histe empedernido? Por supuesto que no. No tiene ni la más remota de lo que dice. No dije que la iglesia es un cuerpo, no, dije que la iglesia es un cuerpo y usted dice que no, que el Espíritu a usted le susurra en el oído, ¿no? Y le dice qué y que cómo se interpreta la Biblia. No se ha podido responder si usted es una autoridad o no. En el momento que usted responda a eso se acaba este debate. De hecho, se acabó hace mucho, ¿no? Bien, dice que solo la Biblia es autoridad y que yo no lo entiendo. Mire, el que no entiende es usted. Al decir la palabra solo, gramaticalmente tiene una implicación. ¿Sabe lo que significa solo? Si usted dice que la palabra solo tenemos que tomarla literal y luego dice que también sus pastores son autoridad, se está autorrefutando. Porque si usted dice que la Biblia es la única autoridad, la palabra única también tiene una implicación. Luego me dice, pero mis pastores también son autoridad. Entonces, vamos a suponer esto. Yo le digo, hay un solo camino. Y luego le digo, pero ahí hay más caminos. ¿Qué estoy haciendo? Una contradicción de términos. Es el principio básico, obviamente, de la lógica. Si usted dice que sus pastores son autoridades y que la Biblia es la única autoridad, usted tiene un sancocho de ideas. Ahora dice que sus pastores no son autoridades para dictar fe, moral, conducta, doctrina. ¿Y quién le dijo eso? ¿Verdad? Está más cerca de sola escritura, simplemente que se resiste. Y por último, este asunto de que el bautizo de niños, que el catolicismo, que el weldianismo, usted no vino a debatir nada de eso, no déjese de aventar tanta vara y tanta paja y sométase al tema porque no estamos tratando nada de esas cosas. En este punto de decir que de verdad hasta Eddie debate mejor que usted. Eddie, te la banco ahí. Venga, concluyo. Tiempo, te quedaron 10 segundos. Muchas gracias. Rodrigo, tienes 5 minutos para... Bueno, ya tú sabes. Iniciamos desde ahora ya. Dame un segundo. Dale el tiempo. Ahora, regresa el tiempo. Me avisas. Ya, listo. Bien, esto fue interesante. Voy a tomar las palabras textuales de Pacheco. La palabra solo tiene una implicación gramatical. Qué curioso, ¿no? Solo tiene una implicación gramatical, pero cuando él la usa, se desaparece. Solo no es solo. Oh, disculpa, son tus palabras, ¿eh? Acaba de refutarte y pegarte un pie, 2 tiros en los pies, solito. Ahora, él me quiere tratar y me levanta un muñeco de paja como si yo fuera un literalista bíblico. Y él piensa que solo escritura es ser literalista bíblico. Tremendo muñeco de paja como el Torrifel, se lo prendo, señor. Solo escritura no significa ser literalista bíblico. Esas peticiones de principio se las cree usted. Y cualquier iluso que está ahí escuchándolo que piensa que usted le está tratando con un literalista bíblico. Ahora dice, fíjense que apareció el católico escondido que estaba ahí. El católico escondido acaba de decir que el concepto solo escritura no está en la Biblia. Él trató la palabra literal y se olvida que está la inferencial y está lo implícito y lo explícito. Yo en algún momento he dicho, no, la Biblia tiene que leerse literalmente. No, muñeco de paja de Pacheco. Pacheco no sabe debatir. Alma, muñeco de paja. Señor Pacheco, sea serio para debatir. Segundo, después, esto sí lo escucha un católico con lo que él acaba de decir textualmente. Escuchen esto. Él trató el término de que sola escritura no está en la Biblia, pero después dice que es un concepto. O sea, ¿y de dónde nace este concepto? ¿El concepto dónde está? ¿Dónde está ese concepto? Dígame, ¿está en los padres de la iglesia? ¿Está en la historia, en la tradición? ¿Dónde está el concepto, Pacheco? ¿Dónde está el concepto? En la Biblia. Bueno, póngase de acuerdo, ¿está o no está? Pero es ambiguo. ¿Sabe qué? Porque usted se acaba de contradecir solo. Ahora, él trata de no solo colocarme un muñeco de paja, como sola escritura, como algo feo, sino que me trata de decir, es un literalista bíblico. No sea ridículo, señor. Ahora, escuchen esto. Me pide evidencia de dónde Martín Lutero lo dijo. Hay un documento donde él escribe, no lo tengo acá, lo tengo en los apuntes de lo que dijo Martín Lutero, pero se lo puedo enviar sin ningún problema, donde Martín Lutero dice que la única autoridad de fe, y esto está en un documento histórico, déjeme ver si lo encuentro. Acá está. Bien, ahí está. Mientras me aparece, ahí está. Pero Lutero dijo eso. Lutero, ¿cómo pudiese Lutero defender su idea si no era solo la escritura?
¿De qué manera, yo le voy a preguntar a Pacheco, de qué manera Lutero podría indicar que fuera escritura más algo más, cuando el algo más estaba ya en el catolicismo? ¿Cómo usted pudiese defender su idea en los labios de Martín Lutero? Yo le voy a pedir que explique su idea, su definición de sola escritura en los labios de Calvino y en los labios de Lutero. Porque si él está tirando la piedra, ok, deme su definición de sola escritura, que es escritura más algo más, dicha por Martín Lutero o dicha por Juan Calvino. Particularmente Martín Lutero, que es el objeto alfa de la Reforma. No lo va a poder hacer porque eso no lo puede decir Martín Lutero, porque si no se pega un tiro. Es más, Martín Lutero dice, aún los sínodos, los padres de la iglesia y los concilios se equivocaron. Palabras directas de Martín Lutero. Entonces, ¿en qué parte me podría decir él que, si eso no lo dijo Martín Lutero, que me diga en qué parte su definición está dicha por Martín Lutero, la que él nos quiere vender, la que él quiere vendernos? Sigamos con los apuntes. Más muñeco de paja. Rodrigo lingüinea a todo el mundo. ¿Según quién? Según Pacheco, ¿no? Claro, yo lingüineo según Pacheco, porque decir que la Biblia es la autoridad, que la Biblia es la norma de fe, y que de ella debe emanar, ya sea por el método textual, o por el método inferencial, eso está mal. No, él quiere meterme en su circulito de que él es un literalista bíblico. Yo nunca he dicho eso. ¿Cómo pudiese él demostrar? Y claro, él no usa Biblia. ¿Por qué no usa Biblia para defender su argumento en la Biblia? Porque no es mana de la Biblia. Esto no es mana de la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si lo que Pacheco nos quiere decir está bien? Por la norma de fe. Si la norma de fe no sustenta la idea de Pacheco, que sola escritura es lo que dijeron los apóstoles, más lo que se diría en el tiempo, según Pacheco, porque eso es norma de fe, todo lo que se dijo en el tiempo, porque si lo que se dijo en el tiempo no es norma de fe, Pacheco acaba de perder el debate. Si no es norma de fe lo que se dice en el tiempo, Pacheco acaba de perder el debate conmigo. Y esto se avecina a la parte de las preguntas, señores. Tiempo. Muchas gracias. Bueno. Terminamos la ronda de las 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación y 5 minutos de contrarrefutación en el debate, ¿verdad? Que lo voy a repetir para las personas que están entrando. ¿Sola escritura es sola escritura o es escritura más otras fuentes? Ahora iniciamos con la parte, ¿cierto? Que, bueno, aquí va a haber muerto en la olla, ¿verdad? Son 3 minutos de cada uno, ¿verdad? 1 minuto para preguntar. Bueno, no voy a tomar el tiempo para las preguntas. Ustedes, bueno, se saben manejar en ese tiempo, en ese punto. Y serán 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar y 1 minuto, ¿cierto? Para, si es que hay algo ahí metido que no pudieron decir, lo digan, ¿ya? Entonces, Edgar, empezamos con tu primera pregunta. Desde ahora, ya. Bien. Los reformadores afirmaron que sola escritura era el último tribunal de apelación infalible, pero no rechazaron ni los concilios, ni tampoco rechazaron la tradición, ni tampoco rechazaron el papel magisterial que quedó determinado en las confesiones. La pregunta es, ¿todos ellos estaban equivocados y Rodrigo no? Adelante. Rodrigo, ¿entendió la pregunta? Iniciamos con sus 2 minutos de respuesta. Bien, tendría que especificar en cuál confesión de fe, en cuál documento, en cuál texto, en cuál idea. Por ejemplo, si alguno de los reformadores va a apoyar el tema. Tiempo. Edgar, ¿tiene algo que decir? Sí, es que me está diciendo que le especifique cuál confesión. Yo se las puedo especificar sin lugar a duda. De hecho, claro, pero no solo tiene que confesar la confesión, sino que tiene que enfocar el argumento que se está colocando. Pero para un poco, mira, para entenderle la pregunta a Pacheco. Pacheco tiene que presentarme la confesión de fe, el punto doctrinal, y yo le voy a decir si está bien o está mal en base a la Biblia. Pero si Pacheco quiere hacer una pregunta general, ¿no es cierto? Todo lo que dijeron los reformadores, y no sé, hay que ver qué punto. Ahora, si él quiere avalar todo lo que hicieron los reformadores, bueno, yo decía, bueno, si todo lo que hicieron y dijeron, había que avalar la quema de Servet, ¿no es cierto? Porque es parte de la reforma, ¿o me equivoco? ¿Quiere reformular la pregunta o está bien con lo que preguntó? No, es la misma pregunta, simplemente le voy a especificar. La confesión helvética afirma que ellos no rechazan el testimonio de los padres, sino que pertenece justamente al trabajo magisterial. La confesión helvética forma parte justamente de los 3 principios de unidad del calvinismo de la Iglesia Reformada. Entonces, ¿todos ellos están equivocados menos Rodrigo?
Ahora sí, ¿entendió la pregunta, Rodrigo? A ver, Pacheco me pregunta si la confesión helvética, donde ellos avalan la autoridad de los padres, si estaban equivocados o estaban en lo correcto en ese punto o en todos los puntos. En cuanto a sola escritura, estamos hablando de sola escritura, no estamos hablando de ser ni nada. No, ahí no define sola escritura, eso no es definición de sola escritura. Ahí no, ellos no están hablando de la definición de sola escritura, eso lo estás acuñando tú en tu pregunta. No, a ver, no me dijiste ahorita que teníamos que sacar lo que estaba implícito y lo que está explícito para argumentar, entonces ya no lo hacemos así. Pero para un poco, tenés que la tomar pregunta el con texto. opción, ¿no? Para obviamente Claro, que conteste ya le di Rodrigo. la pregunta. Ahora fíjese, me trata de hacer una pregunta. Le pregunta, ¿está mencionando ahí con la definición de sola escritura que trata de defender Pacheco? Yo no creo que sea tan complicado, Rodrigo. Estamos debatiendo el tema de sola escritura, no estamos debatiendo la quema de cerro ni el bautismo. Claro, pero tiene que saber hacer preguntas. Si no sabe hacer preguntas, te ayudo. Edgar, deja la pregunta así para que Rodrigo pueda responder lo que él estime conveniente. ¿Perdón? ¿Va a dejar la pregunta así o lo va a reformular o que responda Rodrigo lo que él Que estima responda conveniente? como él quiera, se la voy a volver a hacer, que responda como él quiera. Los reformadores que eran sola escritura y aún así creían en los concilios, creían en los padres de la iglesia, creían en la tradición, ¿estaban equivocados menos tú? Esa es la pregunta. Bueno, Ok. iniciamos con sus 2 minutos de respuesta desde ahora ya. Volvemos otra vez a donde empecé recién. Continúo. Depende de qué punto de fe estuviésemos hablando. Si, por ejemplo, ¿cuántos errores doctrinales hicieron los reformadores? Varios. ¿Cuántas actitudes equivocadas tuvieron? Varias. Menciona. Por ejemplo, cuando se hace los determinados concilios que salen persiguiendo a los otros hermanos que pensaban distinto. Cuando siguieron a los católicos y los encarcelaron y algunos mataron. Yo podría decir que esas confesiones de fe y sus actitudes son totalmente equivocadas. Sí puedo decir que están equivocados. Ahora, hablemos a tu idea. Vamos a tu idea, porque eso no aborda tu idea. ¿Define alguna de esas confesiones de fe, tu idea de sola escritura? Que esas confesiones de fe dicen que ahí es escritura más el resto de los historiadores en igualdad como autoridad de la Biblia. No, señor. No son igualdad con autoridad de la Biblia. Usted nunca va a encontrar en ninguno de sus argumentos que alguna confesión de fe coloca a la Biblia como una autoridad que necesita de apoyo de otra autoridad más. Jamás. Nadie dijo eso. Y segundo, jamás coloca a las autoridades históricas, como los padres de la iglesia, los concilios, como una autoridad equivalente a la Biblia. Eso es un cuento suyo. ¿Usted quiere vender esa cortina de humo? ¿Usted quiere venderle a las demás personas que fuera de la Biblia hay otra autoridad? O sea, usted coloca con la autoridad final, pero las anteriores ¿son o no son autoridades inspiradas por Dios? Respóndanos. Déjenos claro si el camino que usted realiza son autoridades inspiradas por Dios, sí o no. O usted recorre un camino de autoridades no inspiradas para llegar a la única autoridad inspirada, o tiene otras autoridades inspiradas en el camino. Quiero que sea honesto y nos diga cuántas autoridades inspiradas usted en su camino hermenéutico busca y cuántas encuentra fuera de la escritura. Adelante. Bueno, le quedaban 14 segundos. Detenemos su tiempo entonces. ¿Está listo para sus 2 minutos de refutación? Sí, totalmente. Iniciamos desde ahora ya. Miren nada más el sancocho terrible de ideas que tiene, ¿no? Desde que inició el debate yo le dije que sola escritura implicaba que la autoridad suprema era la escritura como regla infalible. Eso no ninguneaba a las autoridades adyacentes. Ahora me dice que estas autoridades adyacentes, que si por qué las quiero elevar. Señor, lo que usted acaba de decir es la definición de sola escritura. Usted tiene una tremenda falacia de blanco móvil, va acomodando las cosas según le convenga. Ahora, yo no sabía, me vengo a enterar ahora, que los reformadores escribieron en las confesiones de fe que se persiguiera y se matara a las personas. Yo quisiera que me mostrara una confesión, a ver dónde se dice eso, porque ciertamente en ninguna confesión de fe, ni en la helvética, ni en la Westminster, ni en la confesión de Londres, ni en la anglicana, ni en la metodista, en ninguna confesión, ni en los 16 puntos pentecostales de las asambleas de Dios, el cual confesión de fe se dice que se mate a las personas. Yo quiero que usted me diga eso, ¿no? Lo que él acaba de hacer es un blanco móvil. Él dice que ahora sí hay autoridades. Ahorita en la tesis principal decía que no había autoridades más que la Biblia. Ahora dice que sí hay autoridades en cuanto a la Biblia. Entonces, esas autoridades dicen no están al mismo nivel de la Biblia. Bienvenido a Sola Escritura. Eso es Sola Escritura. Bravo, lo estás haciendo bien, querido. Para esto sirven los debates. Entonces, concordemos en algo. La última autoridad y el último tribunal de apelación es la Escritura. Existen otras autoridades que no están al mismo nivel. Exacto. Eso es Sola Escritura. Gracias. Le quedaba 40 segundos. ¿Lo dejaste ahí? No se necesita más. Es más que suficiente. Bueno, vamos a reiniciar. Ahora tiene 1 minuto Rodrigo para, obviamente, contrarrefutar. Desde ahora, ya. No, contrarrefutar, para hacer su pregunta.
No, señor, a esto funciona distinto. Tendría que haber escuchado el formato. Está bien, está bien. Voy a tener la misma oportunidad, supongo. Dale. Por supuesto que sí. Bien, dame el minuto otra vez. Iniciamos desde ahora ya. Bien, Edgar Pacheco acaba de pasarse de sola escritura más algo más sola escritura, porque en su definición acaba de decir que todas las demás evidencias históricas que él recorren no están al mismo nivel. O sea, existe una sola autoridad de un solo nivel, que es la Biblia. Bienvenido a la verdadera sola escritura. Hoy estamos reformando a Pacheco. ¿Por qué? Porque si las otras autoridades no son autoridad al mismo nivel, ¿para qué las quiere? ¿Para qué quiere el resto de autoridades que no son inspiradas, que no están al mismo nivel y que al fin y al cabo llega a la Biblia? ¿Por qué no lo dice la Biblia directamente? ¿Por qué no se va? Porque todas las ideas que Pacheco puede sostener en sus ideas no están sostenidas con la Biblia. Necesita ir a otras autoridades para utilizar la Biblia como los testigos de Jehová, como elemento auxiliar y justificar algo que la Biblia no dice. Insisto, y lo voy a perseguir, bautismo de niños. Recontrabíblico el argumento, ¿no? Pero ¿dónde nace eso? De otras autoridades que él ha considerado también autoridad. Tiempo, muchas gracias. Ahora estaríamos iniciando con la pregunta de Rodrigo. ¿Está listo para iniciar su pregunta? ¿Su primera pregunta? Sí. Es pregunta con sí o no y es pregunta cerrada. Responde sí o no y después argumenta. Tú no puedes condicionar la respuesta con un sí o con un no. Yo tengo mi tiempo para responder. Tú tienes, mi respuesta es con sí o con no y después argumenta todo lo que quieras. En el formato se explicó eso. Será conveniente. Tú no condicionas la respuesta. No, es con sí o con no. Pacheco, yo te fui explícito. Este leyó el formato. El formato fue leído. Pregunta, yo respondo. Tú no condicionas la respuesta. No, Paquito. Así no es. Así no es. ¿Aceptaron ese formato, sí o no? No. Yo se lo mandé escrito. Está el WhatsApp, lo voy a mostrar. Por si él lo sabe, yo se lo mandé escrito. Voy a presentar las evidencias. Discúlpame, Si pero tú no puedes sí o no. condicionar la respuesta. Y yo le dije a Eli que se las leyera al principio del debate. Eli te las leyó y estuviste de acuerdo, no te quejaste. Así que si no prestó atención, ahora, la pregunta con sí o con no. Ok, vamos a hacer esto. Te voy a conceder eso y ahorita te voy a hacer una pregunta en el mismo tenor. Dale. Bueno, entonces se aceptaron los términos, entonces iniciamos con la pregunta, si es sí o no, una pregunta cerrada, se responde el sí o el no y luego se argumenta. Listo. Iniciamos con su pregunta, Rodrigo. Bien, primer pregunta para Pacheco con sí o no y después argumenta todo lo que se le antoje. En su búsqueda de la verdad, ¿usted encuentra otra fuente inspirada por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Le repito, en su búsqueda de verdades, ¿cuántas verdades inspiradas por el Espíritu Santo usted encuentra fuera de la Escritura? O sea, ¿encuentra otras verdades inspiradas fuera de la Escritura? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si usted encuentra otras verdades, nos cuenta cuáles son esas verdades inspiradas, y si es la única verdad inspirada, es toda la Biblia. Entonces, ¿encuentra otras verdades inspiradas fuera de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante, lo escuchamos. Edgar, ¿entendió la pregunta? Recuerde sí o no. Sí, claro, claro. La respuesta es sencilla, la respuesta es no. Y si hubieras puesto atención a mi tesis, por eso es importante la tesis. Si hubieras puesto atención a mi tesis, en vez de estar jugando como un niño, si hubieras puesto atención a mi tesis, hubieras dado cuenta que en la primera ponencia te dije que no hay otra autoridad infalible, porque sola escritura significa que la única autoridad infalible es la escritura. Pero como no pusiste atención y te pusiste a jugar para darle de comer a tus focas, no entiendes justamente que desde el principio estás defendiendo justamente lo que yo defiendo. Lo que significa que has ido moviendo un blanco móvil. Ahorita dices que no había autoridades, ahora ya aceptas las autoridades y ahora quieres transmutar la idea. Ahora dices que esto es el soloísmo que tú sostienes. Esta es la definición de sola escritura. La definición de sola escritura, como puse en mi tesis, que no pusiste atención, es que desde el principio lo dije, la tesis de sola escritura, que es un concepto, un tecnicismo que utilizamos nosotros para explicar algo más profundo, es que la escritura es la única fuente de revelación y el último tribunal de apelación infalible.
Y luego te dije, eso no significa que no hay autoridades que no están al nivel de la propia escritura. Eso significa sola escritura. Y lo que tú dijiste es que sola era sola y que teníamos que tomar el término literal, sacándolo de su conceptualización y tomándolo en su sentido más literal gramaticalmente. Y yo te dije, bueno, si es así, entonces tú no puedes apelar a otras autoridades. Pero resulta que en este momento del debate tú ya apelas a otras autoridades, lo cual obviamente un tremendo pacatazo, ¿no? Yo te aconsejaría que pongas atención para la próxima, prepares una tesis, utilices un poquito de dialéctica para que no te sucedan este tipo de bochornos, porque la pregunta obviamente te la respondí desde la tesis, es decir, una pregunta que no suma nada al debate, ¿no? Entonces te lo voy a volver a responder. No hay fuentes infalibles de verdad fuera de la propia escritura. Eso es sola escritura. Lo que no se niega es que haya autoridades adyacentes para el quehacer teológico en la conceptualización de sola escritura. Lo que tú niegas y negaste en tu tesis. Por eso, cuando la gente vaya a ver este video, se va a dar cuenta cómo te contradices una y otra vez. Espero que no lo escondas, espero que lo pases y espero que permitas que yo también lo programe. Pero bueno, te autorrefutaste solo desde que empezaste, ¿no? Dale. Tiempo, justo 2 minutos. Muchas gracias por sus 2 minutos. Ahora estaríamos con su 2 minutos de refutación. Rodrigo, ¿está listo para poner su tiempo? ¿Me confirma? Claro que sí, estamos listos. Listo. Ahora, yo soy el que no escucha al otro oponente. Cuando me levanto un montón de muñecos de paja, y yo soy el que no lo escucho, ¿no? Porque cuando tú levantas un muñeco de paja es porque no escuchaste a la otra persona. En su exposición, y voy a repetir sus palabras, en su exposición, el tribunal, el último tribunal, y esto está literal, el último tribunal de autoridad es la escritura. Entonces yo le pregunto, ok, ¿los otros caminos que usted revisa son inspirados por Dios? No. Entonces, solo la escritura es la autoridad de fe. Si los otros no son inspirados, ¿cómo me los puede colocar otras autoridades que no sean inspiradas? ¿Cómo me colocas otras autoridades no inspiradas a la par de la inspirada? ¿Cómo haces eso? Bienvenido a la verdadera sola escritura, no a la falsa sola escritura que tú predicas, donde esta autoridad inspirada también puede tener otras autoridades adyacentes. ¿Según quién? ¿En qué parte de la Biblia se menciona que hay otras autoridades adyacentes? ¿Según quién? Pablo dijo, hey, van a haber otras autoridades adyacentes. No, si alguno edifica, edifique sobre el mismo fundamento, el apóstol Pablo. Si alguno enseña, si alguno predica un evangelio distinto. Pero ¿cómo sabemos que el resto predica evangelio distinto si no es la Biblia la única y máxima autoridad de fe? Porque al momento que yo coloco de convalidos otras, inferencialmente, porque yo acuso a Pacheco de colocar, igual que los papas, igual que los católicos, otras autoridades adyacentes para justificar otras ideas que la Biblia no dice, porque si no, no hay manera de meter los niños al agua, y lo voy a perseguir todo el debate con eso. No hay manera de que alguien que sea solo Biblia, solo Escritura, como única autoridad, porque solo escritura es solo, pero bueno, gramaticalmente eso sí significa, y después gramaticalmente eso no significa solo, no significa solo. Ok, listo. Me imagino que cuando lleguemos, si solo gloria a Dios, Él le da gloria a alguien más, aparte solo gloria a Dios, cuando llegue a su pregunta. Así que bueno, señor Pacheco, tiene su minuto para defenderse. Tiempo. Defiéndase tranquilamente. Tiempo, muchas gracias, Rodrigo. Edgar, tiene 1 minuto. ¿Le iniciamos? Mire nada más hasta dónde tiene que enseñarle uno a este señor lo que es básicamente las categorías, ¿no? Es decir, dice, no puede haber otras autoridades a la par de la Biblia porque la Biblia es la única infalible, ¿no? Por eso nosotros tenemos que especificar que la única infalible es la Biblia, pero que hay otras autoridades que pueden compaginar con la Biblia, no hay ningún problema. Yo le pregunto, ¿los pastores son autoridades? No, porque no, ¿cómo pueden estar a la par de la Biblia? Son autoridades, cabezón, punto. Nosotros cuando decimos sola escritura, estamos diciendo que la última autoridad es infalible, es la escritura, punto. Eso es sola escritura. No es tan difícil de entender. Usted confunde las categorías. Usted piensa que porque decimos que tenemos otras autoridades, hemos elevado esas autoridades a un nivel superlativo e infalible. Eso se lo inventó usted. Eso usted lo trae en su cabecita, eso no sé dónde lo sacó. Si usted hubiera puesto atención a mi tesis, nos hubiéramos ahorrado todo este bochorno de contradicciones y todas estas cosas que usted está diciendo, porque de verdad yo no puedo entender cómo usted puede llamarse teología avanzada y no entiende lo básico de las categorías. A ver, ¿pueden existir otras autoridades? Sí, sí pueden existir otras autoridades. ¿Infalibles? No, bien, porque ya declaramos que solo la escritura es la única infalible. Punto, se acabó, no es tan complejo, ¿eh? Tiempo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora estaríamos iniciando con su segunda pregunta, Edgar. Sí. ¿Me confirma si está listo? Iniciamos desde ahora ya. Listo. Bien. El señor Rodrigo en su tesis, en su ponencia, bueno, ni siquiera voy a llamarle tesis, en su ponencia afirmó
que dado que sola significa sola, y tomó el aspecto gramatical como tal, y que sola significa sola, no podemos tener autoridades adyacentes, ¿no? Y que estas autoridades no pueden estar a la par, de etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que él dijo. Yo le pregunto, y que me estuvo huyendo, ¿no? Él sigue debatiendo contra el bautismo de infantes, ¿no? Nadie le avisó que veníamos a debatir otro tema. Yo le pregunto, y dice que me va a corretear. Bueno, no pierda su tiempo, no es el debate. Hay que aprender a respetar la tesis. Yo le pregunto, señor Rodrigo, ¿usted es una autoridad cuando interpreta la Biblia o no lo es? Sí y no, y ya eche su verborrea, lo que usted quiera, como usted dijo. Bueno, Rodrigo, ¿entendió la pregunta? Recuerde que Claro un que sí, sí. un no, y luego Claro que sí. argumenta. Desde ahora ya, sus 2 minutos. En primer lugar, la respuesta es no, si es con relación al tema, que yo soy una autoridad adyacente a la Biblia. No, nadie es autoridad adyacente a la Biblia. Ahora, si me colocas sí, una autoridad puesta por Dios, sí, pero no soy adyacente a la Biblia. Edgar Pacheco supone que porque alguien sea pastor y se le ha dado autoridad, eso va a autorizar las autoridades que él quiere poner, pero las quiere poner de carácter doctrinal, señores. Ojo con eso. Pacheco te quiere meter el cuento de que hay doctrinas adyacentes a la Biblia, y esta es una falacia, falsa dicotomía, porque el hecho de que un pastor sea autoridad, pero ¿cómo sé que está autoridad? Porque está bajo el documento bíblico esa autoridad. Si no está bajo, ahora, ¿cómo sé que es autoridad? Ahora, si Pacheco quiere montar el muñeco de paja, bueno, si hay otra autoridad igual que la Biblia, que eso es lo que él no sabe, él está peleando, Pacheco está peleando con los muñecos de paja de Pacheco. No, está peleando conmigo el debate lo tiene conmigo, no con sus muñecos de paja. Usted está atacando su propio muñeco de paja, no está atacando mis argumentos, no está atacando mi idea. Usted ha fabricado su argumento de paja. ¿Cuál es el muñeco de paja? Rodrigo piensa que él no es autoridad siendo ministro. Y yo me presenté como ministro, como maestro. Ahora fíjense, él me quiere implantar como una autoridad adyacente a la Biblia. ¿En serio? ¿Adyacente a la Biblia? No, bajo la Biblia no es adyacente, señor. Usted tiene que colocar a todo el mundo bajo la Biblia. Y puede ser autoridad cualquier persona, pero usted está colocando autoridades adyacentes, porque usted coloca un camino que recorre para llegar a la Biblia. Usted me dijo si eran inspirados, no necesito las otras autoridades. Ahora, el hecho de que la Biblia solo sea inspirado, ¿a mí me quita autoridad como ministro? No, pero no es el mismo tema, no es el mismo punto que usted quiere meter para defender sus ideas doctrinales. Así que una falacia y falsa dicotomía, señor. Es una falacia y falsa dicotomía. Usted es una fábrica de falacias. Peor que Ángel García, peor que Ángel García. Una máquina de falacia. Bueno, ambos son metodistas, ahora se entiende. Tiempo. Recordemos, ¿cierto?, lo ad hominem en nombrar otra gente, ¿cierto?, que no está aquí en el debate. Entonces estaríamos iniciando sus 2 minutos de refutación, Edgar, desde ahora ya. Vean nomás este trabalenguas, ¿no? Yo no sé si él se entienda lo que está diciendo, yo no sé si la gente entiende lo que está diciendo, porque dice una cosa y luego dice otra. Al principio de su tesis dijo que no había autoridades, textualmente dijo no hay otras autoridades. En este momento del debate, en las preguntas ya está diciendo que hasta él es autoridad ya, ¿no? Entonces es una contradicción terrible, es como debatir con un niño. No hay autoridades, pero yo soy una autoridad, pero el pastor es autoridad, pero no es autoridad, pero es autoridad que no está entre la Biblia. O sea, ni siquiera sabe, porque tiene una confusión en las categorías y piensa que porque dice que alguien es falaz, ¿no? Que esa es otra falacia, ¿no? Que es envenenar el pozo. Ni siquiera sabe lo que son las falacias, dudo de eso. Mire, es muy sencillo. Si usted es una autoridad y punto. Se acabó el cuento. Ahora, que usted traiga en su cabecita ese debate de que las autoridades están arriba de la Biblia, yo no sé dónde lo sacó. Yo desde el principio de la tesis, si usted hubiera puesto atención, le dije que la única regla infalible, autoritativa, infaliblemente, es la escritura, punto. Eso no quita que existan maestros que Dios mismo constituyó como autoridades a los cuales nos pide que nos sujetemos. Eso no quita, por ejemplo, que existan pastores. Eso no quita que existan ministros. Eso no quita que existan autoridades adyacentes. Adyacentes no quiere decir infalibles. Es que, a ver, parece que estoy debatiendo con un niño de kinder. Adyacentes no es sinónimo de infalible. Adyacentes es que trabajan en conjunto con la escritura. La escritura no tiene un carácter ontológico, no tiene boca, no tiene oídos, no habla, necesita un carácter interpretativo a través del sujeto. ¿Sí? Entonces el sujeto funge como una autoridad. Dice, es que los pastores no pueden estar ahí porque ellos no imponen autoridad. ¿Y qué enseñan los pastores? No enseñan doctrina, fungen como sujetos justamente de interpretación del texto. Y eso obviamente es autoridad. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede tomar el púlpito y decir, yo voy a ser el pastor ahora. No, hay una autoridad que la propia Biblia le determina a ese hombre. Efesios 4:11, ese hombre como pastor es autoridad que la propia Biblia le determina. Entonces, primero dice que no hay autoridad. Y luego dice que sí hay autoridad, que los pastores son autoridad, pero que no son autoridad adyacente, pero que son autoridad porque la Biblia...
un trabalenguas peor que Cantinflas, ¿no? Póngase de acuerdo, para la gente que va a ver este debate desde el principio, la gente se va a dar cuenta que este señor, primero, no vino preparado al debate, segundo, no sabe las categorías, tercero, no sabe conceptualizar, y cuarto, piensa que porque dice que alguien es falaz, no, lo cual es una falacia en sí misma. Entonces, ya quedó claro, a esta altura, él es autoridad. Bueno, se autorrefutó. Tiempo. Muchas gracias. Con sus 2 minutos de refutación estaríamos iniciando con su minuto, Rodrigo, desde ahora ya. Es interesante cómo trabaja la falacia de asociación. Yo no entiendo de falacia, supuestamente. Y asocia autoridad de un ministro al término de autoridad inspirado. ¿Se dan cuenta? Mira, escuchen esto. El falaz Pacheco acaba de asociar el término autoridad de un ministro y traspolarlo al término de autoridad inspirada por Dios. ¿Es lo mismo eso, Pacheco? A que alguien le mande un WhatsApp a Pacheco, porque Pacheco ni siquiera entiende con quién está hablando, ni siquiera comprende. Pacheco sigue peleando como cual Pancho Villa con los molinos de paja que se ha armado. Entonces, él dice, Quijote de la Mancha, gracias, y Sancho Panza, pelea con los molinos de viento. Está peleando con los muñecos de paja que él armó, de lo que cree que supone que yo entiendo, ni siquiera me ha entendido. Él me acusa que yo no le estoy prestando atención. Él no me ha prestado atención. Él no me ha entendido. Porque él piensa que lo que él dice, es niño chico. Mi lingüinea. Mi lingüinea. Porque es un niño chico. Y cuando yo lo trato de algo, cuidado con los adómines. Claro, no importa, tranquilo. Ningún adómine metió Pacheco seguramente hasta el momento. Pacheco, sos una fábrica de adóminen. Pacheco, te lo explico con perita y manzana. Hay una falacia de asociación donde colocas una autoridad puesta por Dios, porque la Biblia no te pone como autoridad, te pone Dios como autoridad. Tú la reconoces por medio de la Biblia. La Biblia no pone autoridad a nadie. Eso es un grave error. Hay una asociación falaz. Pero bueno. Muchas gracias. Perdón. Estás muteado, Eddie. Disculpe, que se me silenció. Ahora estaríamos iniciando con su segunda pregunta, Rodrigo. Correcto. Iniciamos desde ahora ya. Yo le voy a preguntar si existen doctrinas fuera del documento bíblico que se sostengan por la tradición, el magisterio y que a la vez sean inspiradas por Dios. Usted defiende el magisterio, la historia, la tradición. ¿Usted podría sostener alguna doctrina creada por el magisterio, la historia, que sean inspiradas por Dios y que no estén en el documento bíblico? ¿Nos podría presentar una sola para creerle a su definición de sola escritura? ¿Usted no podría presentar doctrinas fuera del documento bíblico que sostengan tradición del magisterio, que sean inspiradas por Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Mire, querido amigo, usted está cometiendo... Recordemos que el tema, ¿cierto?, es de sola escritura para que obviamente no nos acomodemos, ¿cierto?, al tema. Edgar, ¿entendió la pregunta? Sí, totalmente. Entonces iniciamos con sus 2 minutos de respuesta. Mire, querido Rodrigo, usted tiene una tremenda confusión. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Usted tiene una tremenda confusión, incluso qué es lo que yo creo, ¿no? Dice que yo creo en el magisterio, que la tradición, que la razón. Pregunta cerrada, ¿sí o no? ¿Y Rodrigo, por qué? ¿Usted hizo la pregunta cerrada, Rodrigo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, y le voy a explicar por qué. Usted tiene una tremenda confusión. Usted piensa que está debatiendo con un católico, lo cual comete una falacia constantemente. Usted habla de falacias, pero bueno, no se queda atrás, ¿no? Le voy a explicar una cosa muy básica. Cuando nosotros hacemos teología, Rodrigo, nosotros nos basamos en una metodología. No se puede hacer teología solo con la Biblia, porque si usted hiciera teología solo con la Biblia, caería en un literalismo extremo. Tenemos que utilizar herramientas para extraer del texto cualquier doctrina que nosotros vayamos a sostener, ¿sí? Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad está conceptualizada, es decir, tiene que definirse. Si yo voy a las Escrituras, no voy a encontrar el término Trinidad como tal. Tampoco voy a encontrar el término unión hipostática. Tampoco voy a encontrar el término comunicación de propiedades. Tampoco voy a encontrar el término encarnación. Y todas esas doctrinas forman parte de la ortodoxia. Entonces, implícitamente se encuentran en la Biblia, porque la Biblia es la única norma de fe. Pero nosotros no trabajamos solo con la Biblia cuando hacemos doctrina. Nos apoyamos en las autoridades adyacentes y eso se llama quehacer teológico. Si usted fuera coherente con lo que está diciendo, usted no podría ni sostener la Trinidad, ni podría sostener la encarnación, ni podría sostener la comunicación de propiedades, ni podría sostener muchas cosas que nosotros creemos. Usted estaría del lado de Eddie y de los herejes. Pero usted tiene que hacer todo eso porque usted realmente lo que está haciendo es tratar de salir al quite con este mal debate que lleva, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, lo vuelvo y lo repito, ¿no?
no hay en la tradición oral, que eso sería catolicismo romano, doctrinas, dogmas, creencias que estén a la par de la propia escritura, porque sola escritura es justamente eso, ir en contra de la tradición dogmática de Roma. Entonces, otra vez, si usted hubiera puesto atención a mi tesis, no estaría en este bochorno tan vergonzoso, ¿no? Le quedan 20 segundos, lo dejaste ahí. Sí, vete a cocinar, a ir a cena. Ahí está, ya lo ocupé bien. Dale. Bueno, iniciamos con sus 2 minutos de refutación, Rodrigo, desde ahora ya. Se acabó el debate, señores. Pacheco acaba de sepultarse solo. Pregunta, con sí o con no. ¿Existen doctrinas fuera del documento bíblico sostenidas por la tradición, el magisterio y a la vez que sean inspiradas por Dios? Dijo que no. Entonces, él depende de la sola escritura para sostener todas sus doctrinas, independientemente que sean inferenciales. Ahora, dijo, usted no podría sostener todo lo que nosotros creemos, señor. Si usted analizara seriamente la doctrina, una de ellas, la Trinidad, está llena de huecos y errores, señor. Ahora, si usted repite históricamente lo que ha dicho la historia, usted debería saber que entre el siglo II y el siglo III la mayor parte de padres de la iglesia eran unicitarios, o no ha estudiado eso, dicho de paso. Así que, mi estimado señor, usted acaba de sepultarse solo, porque usted acaba de repetir la única evidencia, que es lo que yo dije desde un principio, porque usted no me escuchó, usted me acusa de que yo no escuchó, que la única autoridad de fe y norma de fe es la Biblia. Lo que usted me acaba de decir ahora en su respuesta, que no hay otro documento inspirado. Si usted no tiene otros textos inspirados, no necesito, sabe que eso es paja molida, da igual. Ahora, con eso yo no he dicho, como usted acaba de falsear todo el tiempo el debate y usted mentir, porque es un experto en la falacia y se sabe lo que significa la falacia, usted ha mentido este debate diciendo que yo lingüineo a todo